Ayer el de Nacional lo vi tocado, al de Nacional también. Pero el de Guaraní y me parece hoy por hoy de los estadios menores, por así decirlo, para que se entienda, son los que están en mejor condición, Germán Diego. Totalmente, totalmente. Este es de hecho que hace poco se empezó a usar, ¿verdad? Eso también juega a favor de este recinto deportivo, así que eso hace que esté bien conservado y por la escasa cantidad de partidos que quedan, porque ya la división intermedia terminó, la primera B también, y solamente quedando el torneo Clausura y Copa Paraguay con respecto a torneos de APF, uno calcula que va a terminar de esta forma, en buen estado el campo de juego aquí del estadio Conmebol. A la cancha de Nacional, la cancha de Nacional venía relativamente bien, llevando el torneo. Francisco, ¿sabes qué le jugó en contra? La cantidad de partidos que se jugaron también con respecto a la Copa Libertadores femenina. Ese le desgastó demasiado y además justo coincidió en una época de mucha lluvia. Se jugó con lluvia o cesaba la lluvia y el pasto quedaba muy blandito y entonces se levantó mucho. Ayer sí, muchos claros se veían, muchos pocitos se veían. Así es. En el campo de juego del estadio Arsenio Rico. Fijándome, Germán, Diego, audiencia, en el calendario de Tacuaré. La próxima fecha le toca Cerro Porteño. La próxima, Cerro Porteño. Después le toca Olimpia. O sea, le toca a los dos grandes de seguido en la 18 y en la 19. En la 20 va con Nacional, que hay que tener en cuenta en qué posición va a llegar o en qué condición peleando no el campeonato el conjunto de Tacuaré. Después en la 21 frente a Guaraní y en la última frente a Sportivo Trinidense. Hoy el rival se llama Sol de América, Sol de América que necesita también imperiosamente del triunfo, Diego, cuando los equipos empiezan a vislumbrar en el portal, saltan al campo de juego de a poquito los protagonistas. Es así, muy bien, Tacuarí está en el campo de juego, también está el equipo de Sol de América, Darío. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En Cel carga cualquier combustible por 100.000 más 45.000 guaraníes, llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Shell, mejor por lejos. Mañana se juega el superclásico del fútbol paraguayo, Olimpia, Cerro Porteño, 17:30. Después de este juego entre Sol de América y Tacuarí, van a jugar Sportivo Trinidense 2 de mayo en el Martín Torres. Este partido va a arrancar a las 8 de la noche. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garde. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. El próximo lunes se cierra la fecha con Guaraní Sportivo Uruqueño en el Rogelio Silvino Olivieres. El partido va a arrancar 19:30. La familia multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, a Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. Ya se viene el comentario de Francisco López, arbitraje de Mario Díaz, de Viván Alvar, estará Ulises Merele. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Mes aniversario número 39, la Caja Mutual Crédito, la Caja Premia. Tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000, Caja Mutual. Repasamos las configuraciones rápidamente. Tacuarí seguido a eso. Sol de América, Germán, adelante. Tacuarí forma con Wagner, el 1 en el arco, 2 Alexis Fernández, 5 Marcos Cáceres, cinta de capitán, 33 Luis Fernando Cáceres, 3 Jan Mangabeira y 14 Rodney Pedroso. En la media cancha el 6 es Marcelo Paredes, el 8 Alfredo Amarilla, un poco más adelantado el 7 Néstor Camacho y en ataque el 20 Luis Riveros junto al 25 Darío Lescano. Sol de América forma con el 1 Gerardo Ortiz en el arco, 2 Gustavo Jiménez, 4 Rodrigo del Valle, 5 y cinta de capitán para Rolando García Guerreño y 14 Fernando Díaz. Media cancha 22 Marcelo González, 7 Diego Valdés, 18 Derlis Oruguay, 11 Luis Ortiz. En ataque el 29 Lisandro Cabrera junto al 25 Fernando Ruiz Díaz.
Correcto, muy bien, vamos al comentario de Francisco en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, a falta de 6 fechas para que culmine el calendario futbolístico en la máxima categoría de nuestro fútbol, en la división de honor, aquí están los dos equipos peleando por salvarse, por mantenerse, por seguir en la máxima categoría. Es cierto, no se define en este partido entre Sol de América y Tacuarí. Tacuarí, Sol de América, que se juega en esta muy linda tarde aquí en Luque, en el Estadio Conmebol. Así que decíamos, la urgencia de ambos en cuanto a Tacuarí y la necesidad de sumar 3 puntos vienen frenados dentro del campeonato, con crisis allí los dos en materia de resultado. Señoras y señores, un buen partido el que vamos a ver y el que vamos a vivir a través de las ondas de la 1080M. Ya juegan en un ratito Tacuarí, Sol de América. Sí, señor, arrancó el partido Sol de América, Tacuarí. Relata Diego Iván. La pelota va para un costado, primer saque de costado sobre punta zurda, el encargado es Fernando Díaz, saque de costado para Sol de América. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí porque todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota para el fondo, va saliendo lentamente Wagner, va a ubicar la pelota al portero brasileño. Será tiro de portería para el equipo de Tacuarí. Campeonato Español, minuto 71, Superclásico. Barcelona está derrotando 2-0 a Real Madrid, doblete de Robert Lewandowski. Le va a pegar a esa pelota a Wagner, correcto, Gerardo Wagner le va a pegar a esa pelota. ¿Qué pasa con el árbitro? ¿Demora mucho el árbitro o el arquero más que nada, Germán? Principalmente el arquero, y el árbitro es el que le indica que juegue ya. Muy bien la pelota por mitad de terreno. Viene buscando esa pelota amarilla para Tacuarí. Levanta la pelota arriba sobre media cancha. Viene saliendo Marcelito. Gana amarilla. Va colaborando para el 6. Paredes. Paredes toca para Camacho. Le tiene Camacho. Pone para el fondo. Sale del Valle para Sol de América. Está dejando la pelota sobre mitad de terreno. La pelota sobre punta. Zurda para Luis Díaz. Este pone para el fondo para Jiménez. Tiene Gustavo Jiménez. Baja su arquero. Pelota al fondo para Gerardo Ortiz. Le va a pegar Ortiz. Le pegó de zurda. Pelota la arriba por media cancha. Hay golpe de cabeza. Marca Cáceres. El rebote pertenece a Rué, moviendo sobre punta zurda. La recupera Ortiz. Ortiz dejó para Rué, levanta la cabeza, pone pelotazo lado al fondo. Se mete Ruiz Díaz, primero llegó Cáceres. Desvía la pelota, juega la pelota a un costado. Es lateral para el equipo unicolor. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos. Campeonato Argentino 18, primer tiempo 0-0, empate en Instituto Rosario Central. En el equipo local titular Juan Franco en la visita. Está jugando Agustín Sández, suplente Alan Rodríguez. Primer tiro de esquina, sí señor, primer tiro de esquina, corresponde a Sol de América. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Ortiz. Muy bien, le va a pegar Ortiz, se le va a pegar Ortiz a esa pelota, tiro libre de esquina. El árbitro va a autorizar Mario Díaz de Vivar, corresponde para Sol de América. Ahora sí, todo listo. A ver, le pegó, tiró pelota por elevación, el golpe de cabeza, el cabezazo de García Guerreño. Mancita para el portero Wagner, y este juega rápida, se mete en esa zona Lescano. Este es finalmente Rivero. Rivero para Tacuarí, peligro. Se asoma dentro del área, Riveros tiene maga. Se mete bien, se metió, colocó la pelota al medio. ¿Qué pasó en ese pase, Francisco López? Es que nadie terminó acompañando. Salió Rivero con la opción de ser rápido en la contra. Nadie acompañó, se encontró solo. Después terminó ganando línea de fondo cuando va Camacho. Ya Camacho pone bien para Paredes. Marca García Guerreño. Tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina corresponde a Tacuarí. Camacho le va a pegar a esa pelota. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota por arriba, el cabezazo viene buscando esa pelota Uruguay para el equipo de Sol de América. Presión amarilla, pelota en costado, es lateral, señores, pertenece al equipo Sol de América. No es para Tacuarí, dice el árbitro. Viene buscando a Fernández, ese saque de costado. Cerquita, sector preferencial. Y saque de costado, punta derecha para el equipo de Tacuarí. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO, no ron por ti, frutos del bosque, probalo ya. Pásate salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Está vestido de negro Rambert Enrique Vera? ¿Es el que está vestido de negro o no? Sí, él, con un par de championes blancos. A tono con los colores del club que dirige. No es él, dice Francisco, es el ayudante técnico, Francisco, ¿verdad? El ayudante de Rambert es.
Sí, pero hace rato lo vimos ahí frente a vestuarios al técnico de Tacuarí, está vestido de la misma forma. Correcto, muy bien, correcto, Germán. Saque de costado para Sudamérica. Campeonato Argentino 18, primer tiempo 0-0 Newell's y Sarmiento. En el equipo de Newell's titulares Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. Y la pelota para el fondo, sí, Francisco, ¿ibas a decir algo? Le iba a saludar a Pedro Gerardo, que nos dio recién y nos actualizó. En el 56 amplió Robertito Lewandowski para el Barcelona, Gerardo. Sí, señor, que sigue en lo más alto del torneo y amplía su ventaja. Ahora tiene 30 puntos. Real está quedando con 24. ¿Cómo te va, Gerardo? Muy bien. ¿Y usted, don Francisco? Muy bien. ¿Cuántos minutos de juego en el Clásico de España, Gerardo? Tenemos minuto 30 de la etapa complementaria. Cerca, que bueno, segundo tiempo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. La pelota por el medio, Berra tiene, viene buscando esa pelota, Camacho tiene, pone por el medio para Mangabeira, viene el brasileño, domina bien, se va a resbalar, ahora pita el árbitro, falta, lo tocan al brasileño, tiro libre para Tacuaré. La Velázquez, Luctosa es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Heladera midió 300 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora nos toca Jiménez, otra vez al piso, nombre de Tacuarí, será tiro libre. La pelota para Rivero, juega para el fondo. Está dejando la pelota cortita para Mangabeira. Viene el brasileño, marca en esa zona, tiene Valdés. La pelota para Diego Valdés, el mudo, pone el cuerpo. En falta, lo toca el brasileño y será tiro libre para Sudamérica. Bajo la tecnología y Coep, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, novitos y más. Betsugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12 Pacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 081-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota para Pedroso, moviendo bien sobre punta zurda, pone la pelota, dejando cortita para Rivero. Rivero pone para Amarilla, levanta la cabeza al 8. A ver, la tiene Amarilla, movió de zurda. La pelota suavecita sobre punta derecha. A ver, la tiene, transporta, viene buscando Valdés. La pelota para el 7, tiene Valdés, gira por media cancha. A ver, domina esa pelota dejando cortita. Sobre punta derecha, bajó la pelota al medio. Insiste, juega Amarilla. Amarilla con la pelota, tiene el 8, levantó la cabeza, juega pelota al fondo. A ver, mueve la pelota al equipo de Tacuaré. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño entre tiempo del partido. Gremio de local empata 1-1 ante Goianiense del equipo local. Capitán de equipo Matías Villasanti. La pelota para Ortiz, vino de zurda, toca la pelota para Sudamérica. Está dejando esa pelota en zona izquierda. Se mete Ortiz, mira bien, pegadita en araña. Juega la pelota dejando el balón para Díaz. A ver, Fernando levantó el centro, marca Cáceres. El rebote le queda a Valdés, ¿le va a pegar o no? Se acomoda, juega Valdés, pelota para el fondo para Jiménez. Levanta la pelota, el balón sobre punto zurda, sale Tacuaré. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo Tuparri. Gol de Barcelona. Sí, Gerardo. El tercero del equipo visitante lo hizo el juvenil Lamine Yamal a los 32 de la etapa complementaria, goleada. Barcelona de visita 3-0 ante Real Madrid. Correcto, muy bien. Sí, Francisco. Y aquí Mario Díaz de Vivar tuvo mala lectura del movimiento que debió hacer. Se terminó metiendo en la jugada y cortó un avance clarito de Sol. La pelota para Sudamérica, a propósito tiene, Ortiz le pegó, tiró, la marca en esa zona de paredes, pelota en media cancha. Energy Gas, llegate a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. La pelota sobre el costado izquierdo tiene Cáceres, levantó esa pelota, va la mano otra vez para Cáceres, dejó correr esa pelota y será tiro de portería para el equipo de Tacuarí, Francisco. Bueno, cuántos errores técnicos, Diego, en el partido, ¿no? Ahora mirando las imprecisiones uno empieza a entender, es cierto, uno lo sigue a Tacuarí, uno lo sigue a Sudamérica, pero en el partido donde hay que asumir, ninguno de los dos lo está haciendo. Están maltratando a la redonda en este momento, levantando constantemente el balón. Será tiro de portería para el equipo de Tacuaré. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NG o no, Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida.
La pelota por el medio. A ver, la tiene, juega amarilla, baja de cabeza. Pelota para Pedroso, dejando cortita por mitad de terreno. Otra vez para Pedroso, levanta para Tacuaré. Golpe de cabeza, marca del Valle. El balón sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega. El árbitro pita falta ahora. Y será tiro libre para Sudamérica. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplicado silicona, shampoo, Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetes Luis 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. El partido se mantiene 0-0. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comesipar.gov.py. La pelota al fondo, Wagner recupera el portero, va por el piso, sale seguro Wagner, sale para Tacuarí del fondo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá, Caricelo, Carice 2 litros sin Villa, Diego y ¡bam! El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Ganó Paredes, Paredes tiene, va, juega, levantó el centro. Pelota al medio, marca el hombre de Sudamérica, Francisco. Qué buena acción de Camacho con el pase previo para Marcelo Paredes al vacío. Terminó picando Paredes, ganando línea de fondo el centro. Atrás, como indica el manual. Y allí no llegaba nadie para acompañar. Aquí, ojo con esta para Sol. Cuidado, casi autogol. La marca de Marcos Cáceres será tiro de esquina, Francisco López. Aquí una muy buena llegada en la contra. Replicó Sudamérica, casi gol en contra en esta de Tacuaré. La pelota para Ortiz. Ortiz tiene, Ortiz que va a levantar esa pelota. Levantó, tiró. Golpe de cabeza, la pelota larga. Es offside. Indirecto para el equipo de Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y después están los compañeros para el partido Sportivo Trinidense 2 de mayo. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. El partido se mantiene 0-0. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del Grupo Luminotecnia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 y sal. ¿Qué pasa acá, Germán? ¿Hay falta? Sí, cayó Luis Fernando Cáceres. Está recibiendo la ayuda de jugadores de Sudamérica para ponerse de nuevo de pie. Recibió un golpe en la espalda el defensor del Tacua. ¿Cómo están los técnicos a propósito, Germán, ahora? Y reciencito Roberto Torres fue a sentarse de nuevo a la banca de suplentes. Desde el principio del partido, de antes incluso, estaba observando parado, gesticulando, dando bastantes indicaciones y mucho más tranquilo, mucho más observador del encuentro. Se lo ve al técnico hoy de Tacuaré. Hablamos de Carlos Villagra, quien está reemplazando, por cierto, a Enrique Vera, quien por acumulación de tarjetas amarillas está suspendido el entrenador del Tacua. Se le suma las que había acumulado en reserva. Ya había recibió su quinta amarilla en el partido pasado contra General Caballero, por eso no está habilitado y lo hace Villagra. Correcto, muy bien, la pelota al medio, sala amarilla, juega para Tacuarí, pelota punta derecha. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño 6 del segundo tiempo. Están empatando 1-1 Palmeiras y Fortaleza en el Verdao. Capitán de equipo, Gustavo Gómez. A ver, Pedroso para Tacuarí, qué buena acción. Pedroso levanta el centro, tiró, bajó Camacho. Bueno, ¿qué quiso hacer Camacho, Francisco López? La quiso bajar, la quiso controlar. Y algo muy raro en él, el control no fue bueno, porque generalmente la duerme con esa esponja que tiene en el pie izquierdo. Aquí la bajó de izquierda y la bajó mal, increíblemente, en esta para Camacho. Por eso se agarraba de la cabeza así, también mostrando Camacho de que los cracks se equivocan. La pelota para García Guerreño, sale García Guerreño para Sudamérica. A ver, tiene, juega pelotazo largo arriba. Va para el fondo, la pelota le va a caer primeramente a Wagner. La pelota del brasileño juega por el fondo el portero de Tacuaré. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero, pizza o pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramo, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Y la pelota arriba, viene buscando esa pelota. Lejano, Darío Lejano, pone el cuerpo, gana Lejano. A ver,
Va con esa pelota, marca del Valle. Juega primero para pelota para Camacho. Lo viene buscando, metete arriba, dice el compañero. Juega punta derecha. A ver, llegó Fernández, ganó, marca Ortiz. La pelota sobre punta derecha, juega. Avanza el equipo de Sol América. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.bota.le. Apostar a ganar lo cambio todo. Mañana el Superclásico Olimpia 0-0 Olimpia 17-30 Defensor del Chaco. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Cerquita de los 15 de este primer tiempo. El partido por ahora se mantiene 0-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Estaba el primero para Sudamérica. Lisandro Cabrera, se metía Cabrera cerca del poste derecho. Francisco López. Aquí llegó la buena corrida de Ortiz, de vuelta al centro, atrás hacia el punto penal. Cabrera llegaba a esa pelota, pero pasaba cerca, abriéndose el remate cerca del palo derecho a 2 metros. Aquí llegó Sudamérica. Genera algo de duda, me parece. No lo veo muy seguro a Wagner, el portero brasileño. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya virá, caricia, no caricia, 2 litros. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Con este empate por ahora, Gerardo, a modo de información para que el oyente también puedan tener un poco más en lo que tiene que ver con el promedio. ¿Cuántos puntos le saca General Caballero a Tacuarí con este empate por ahora de 0-0, Gerardo? Con este empate parcial está sacando 8 puntos de diferencia al conjunto de Tacuarí y Diego. Correcto, muy bien, la pelota Ortiz levanta el centro, va a la marca, tiene Cáceres, la pelota para Tacuarí, domina, va con ese balón, juega suavecita, pelota al medio, la recupera Valdés, dejó suavecita, otra vez para Noé, Noé pone bien para Marcelito, le puede pegar o no le pegó, Marcelito González, Wagner, atrapa esa pelota Francisco López. Aquí llegaba el remate cruzado, parecía que había dudas de Wagner, de vuelta se lanza, la atrapa, porque llegaba por el otro lado Ruiz Díaz acompañando la acción. Ruiz Díaz en base a buenos rendimientos últimamente, al igual que su hermano Rodrigo Ruiz Díaz, uno de los goleadores del campeonato, o en este caso el goleador del 2 de mayo, para ser específico. Ha tenido en base a buenas actuaciones y se ha ganado la titularidad, muy buena consideración con relación al técnico Roberto Torres. Hoy por hoy es primera opción. Hablamos de Fernando Ruiz Díaz. Sí, señor, saque de costado, sector defensivo, pertenece al equipo de Tacuaré. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo tu parrilla. Gol de Barcelona, Diego. El gol de Barcelona, Gerardo. Sí, señor, el cuarto para el equipo visitante en el superclásico de ese país. Lo hizo el brasileño Rafinha, 39 del segundo tiempo en el Bernabéu. Barcelona 4-0 ante Real Madrid. La pelota por mitad de terreno, va soltando la pelota Diego Valdés, tiene la pelota el 7 de Sudamérica, está con ese balón, juega más arriba, va por el piso, movió la salida, juega por Ortiz, Ortiz baja sobre punta zurda, a ver la tiene Fernando Díaz, mueve la pelota, marca Caballo, vuelve a ganar Díaz para Sudamérica, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza, marcó Cáceres, arriba sobre mitad de terreno, pelota a mitad de terreno, vuelve a girar Ortiz para Sudamérica, está dejando bien para el Mudo Valdés, pone la pelota para Noé, va por el piso, toca la pelota al equipo unicolor, Noé, le va a pegar o no, qué buena acción, se metió Derlis, la marca en esa zona de Pedroso, Francisco López. Fue Pedroso y muy bien Rodney a cortar la inspiración de Derlis. Orué que se sacó uno de encima, pisó la pelota en la segunda opción, le quedó un poco largo el control, parecía que se metía hacia el área y finalmente Pedroso le cortó la inspiración lateral para Sol. Saque de costado, es así, saque de costado, punta derecha para el equipo Danzaré. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO no Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido aquí en Conmebol, estamos en Ciudad de Luque, por ahora permanece 0-0. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0181
1-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. La pelota arriba, golpe de cabeza, no pudo Camacho. Viene bajando esa pelota Valdés para Sudamérica. Pone la pelota al modo Valdés. Dejó suavecita pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega esa pelota Marcelito. Jugó para Ruiz Díaz. La viene parando esa pelota, juega bien. A ver, movió la salida para Noé. Noé otra vez pone para el modo Valdés. Pelota para el 7. Levanta la cabeza, juega o no. A ver qué hace, va el trotecito. Ahora sí levantó, se equivocó. Será saque de portería para el equipo de Tacuaré. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 652 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Por Copa Paraguay este miércoles, 2 partidos por Copa Paraguay. Primer turno para Libertad Sudamérica. A propósito, juega sola hora con Tacuaré. Después jugarán los cuartos ante Libertad 17:30. Y el partido de fondo para ese miércoles 8 de la noche, Olimpia frente a Nacional. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes Energía Alternativa.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá, acarícialo, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El estadio Cornebón en Luque, el partido permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. En la pelota para el fondo sale Wagner, va saliendo el portero brasileño Wagner con esa pelota. A ver qué hace, juega sobre la punta derecha. Mueve la pelota para Marcos Cáceres. El capitán de equipo movió para Wagner. Este juega sobre punta zurda. La deposita para Cáceres. Cáceres jugó para Paredes, otra vez juega Sorquero. Le va a pegar Wagner, le pegó de derecha. El pelotazo largo para el fondo, viene bajando esa pelota amarilla. Viene buscando el 8 de Tacuaré. A ver, mano, dice el árbitro, será. Corresponde salida y es para Sudamérica. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no vital Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. El partido está 0-0. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay y encontrarlas en Chacomer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. La pelota para Díaz, Fernando mueve la pelota, dejando cortita para Ortiz y este puso bien, pelota larga para el fondo, marca Fernández, juega su arquero. Le va a pegar Wagner, le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Viene buscando la pelota Valdés, bajó de cabeza Valdés para Sudamérica, se equivocó, sale Marcos Cáceres. Este pone por el medio, a ver, la vuelve a ganar, se mete en esa zona Díaz para Sudamérica, bajó sobre punta zurda, está dejando para Ortiz, movió el pase bueno, entregó para Díaz, va, cuidado con esta, se metía de vuelta en esa zona Ruiz Díaz y es tiro de esquina, no, finalmente tiro de portería Francisco López. Aquí llegó de vuelta Sudamérica con Lucho apareciendo allí Ortiz por ese costado, Luis Ortiz por la izquierda ganando fondo, lanzando el centro rápido y allí en el centro del área cerca del punto penal lo veo, reitero, con dudas, ahora caído Wagner en el punto penal, decía, llegaba para atropellar Cabrera por poquito de vuelta. Aquí llegó Sudamérica, se salvó el Tacuá. Está sentido el portero de Tacuarí, Germán. Sí, en la pierna derecha, eso es lo que indica al árbitro Marco Díaz de Vivar. Por esa razón el juez permite el ingreso del equipo médico de Tacua para revisar el estado del arquero de Tacuarí, Wagner. Vos sabés cómo se está lamentando Roberto Torres cada chance desperdicia. Gira, gesticula, mira hacia abajo, hace gestos como de lamentos. Demasiadas situaciones se están desperdiciando en este tramo el equipo de Sudamérica y eso lo siente también su técnico. A propósito, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Sudamérica, acá se va recuperando ya el portero Wagner. A ver, tenemos los suplentes de Sudamérica, Germán. Claro que sí, Diego, ellos son Bernardo Medina, el arquero de emergencia, David Fernández, Jorge Cara, Aquilino Jiménez, Ronald Roa, Víctor Barrios, Cristian Amarilla, Brian Quintana, Marcelo Acosta, Ever Cáceres, Jorge Venegas y Juan Ojeda. Y los de Tacuarí, Germán. Aldo Vareiro, José Verdún, Lucas Romero, Martín Núñez, Gustavo Medina, Luis Martínez, Juan Gauto, Pablo Espinosa, Orlando Colmán, Matías Argüello, Sebastián Bedoya y Diego Fernández.
Bueno, ahora el árbitro da una pausa. Se van a refrescar los muchachos, Francisco. Pausa de hidratación, en este caso casi minuto 25. Estamos en este partido donde se ha visto poco fútbol o poco buen trato de pelota dentro de las dos estructuras de Tacuarí y de Sudamérica, pero sí llegadas de manera desordenada, hay que decir allí un poquito más por empuje el conjunto del Tacua, apostando un poco a lo que puede hacer Tacuarí con Néstor Camacho. Por allí pasó un poco la creatividad, como siempre, para el conjunto de Barrio Jara. Y para el de Villa Lisa, mucho más armado, con Ortiz, con Lisandro Cabrera, con un Diego Valdés moviéndose muy bien por la media cancha, con un Fernando Ruiz Díaz participativo, mejor en el trámite, en el intento de jugar a la pelota. El equipo de Roberto Tiburón Torres lo traba, lo complica, hace trabado el partido el conjunto de Tacua, que apuesta mucho, reitero, a la individualidad de Camacho. Tiro de portería para Tacuarí. Superclásico español, se terminó el compromiso con goles de Robert Lewandowski, doblete para él, Lamine Yamal y Rafinha. Barcelona de visita goleó en el clásico 4-0 Real Madrid y le saca 6 de ventaja. Barcelona puntero 30, Real Madrid segundo 24. La pelota por el medio, a ver, la tiene Paredes, falta el piso, amarilla, tiro libre, corresponde al equipo de Sudamérica, finalmente lo que pita el árbitro. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia, 2 litros, indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro libre para Sudamérica, tiro libre para el equipo de Ansari. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos de distintos Chortibí, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección Chortibí, sponsor oficial de la albirroja. El partido se mantiene 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Mike Flores con usted los 365 días del año. A ver, se mete Rivero, se estaban a pegar a la pelota, le robaron, Francisco. Buscó una muy buena pared con Lescano, que Lescano devuelve de manera correcta. Se terminó metiendo todavía más tráfico allí. Rivero corrió por la derecha, se metió por el medio. Bien la articuló el tacuanista, llegó con peligro. A ver, Valdés levantó esa pelota, marcó pelota para Lescano, tiene Darío, falta, pita el juez, el árbitro dejó seguir ahora, va buscando esa pelota para Gameira, viene buscando el brasileño, juega sobre punta derecha para Fernández, ganó, se metió Fernández, juega para Camacho, Camacho dominó, el pase es bueno, avanza Tacuarí, que busca el primero, qué lindo, a ver, Rivero, vale, pegó, tapó el arquero, el rebote, Paredes para Camacho, Camacho movió, insiste para Mangabeira, juega el brasileño y se equivoca Francisco López. Y aquí llegó el Tacua, así, replicó, se despertó en el partido después de la pausa por hidratación. El pase al fondo para Riveros, gana línea de fondo prácticamente, saca el remate abajo, gran respuesta de Ortiz, que da el rebote, la pelota que queda viva y nadie para cerrar. Llegó Tacuarí en esta, aquí lo sorprendió de contra el conjunto de Barrio Jara. Sí, señor, saque de costado en defensa, pertenece a Sudamérica. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellalame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después estamos con Jorgito Casal, con Jorge Niño Sosa, Panasportivo Trinidense, 2 de mayo de Pedro Juan. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza NGO, no Romportín Frutos del Bosque, probalo ya, pásate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota para el medio, Berra tiene, juega esa pelota, dejando cortita sobre mitad de terreno, la pelota al medio para Valdés, levanta bien, juega sobre la izquierda, a ver, depositando por Ortiz se manda arriba, va la pelota al medio, marca Cáceres, el balón para Fernández, movió sobre punta izquierda, movió para Amarilla, tiene el 8, gira con ese balón Amarilla se mete, le van a robar la pelota, le robó, se mete Marcelito para Sudamérica, tiene González, está sobre punta derecha, pone la pausita, puso el freno, movió sobre punta derecha, deja para Orué, levantó el centro, golpe de cabeza, la marca de Marcos Cáceres, llega de a poquito Sudamérica, Francisco. Aquí llegó tras el error de Amarilla, una entrega a las puertas del área y a partir de allí Sudamérica se armó y muy bien por la derecha. Llegó con ganas hasta el fondo Ruiz Díaz, el centro y Lisandro Cabrera, por poco roza esa pelota. Cáceres la sacó al lateral. Finalmente es tiro de esquina, será tiro de esquina para Sudamérica.
Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y le va a pegar Ortiz a esa pelota, tiro de esquina, Sudamérica. A ver, busca el primero el equipo unicolor, se defiende Tacuaré. A ver, el pelotazo en el aire, el cabezazo al medio. La va buscando Orué. Orué con esa pelota puso bien pelota en mitad de terreno. Viene balón sobre media cancha, tiene en esa zona. Jiménez levantó a Gustavo. Pelotazo largo para Ortiz, ganó, marca. En esa zona Fernández y otro tiro de esquina para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos llegando a minuto 29, tiro de esquina para el equipo unicolor. Campeonato brasileño, 28 minutos de la etapa complementaria. Victoria Fluminense, están empatando 1-1 en victoria titular Raúl Cáceres. Le va a pegar esa pelota Ortiz, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, vamos a ver, cerca del minuto 30. Repito, Sol está cerquita del primero arriba. Hay golpe de cabeza. ¿Qué pasa con el árbitro que para el juego, Germán? Ya partió el tiro de Luis Ortiz. Lo que pasa es que hubo varios agarrones, empujones, discusiones ahí dentro del área. El árbitro verificó eso y de que ya no lo hagan. Muy bien, ahora sí otro tiro de esquina. Ortiz le va a pegar para Sudamérica. El árbitro autorizó, pelota en el aire, pasada en esa zona. A ver, la tiene Jiménez, avanza Sol. Gustavo puso bien, pelota sobre punta derecha, deja de taco. Se mete Marcelito, a ver, ganó, levantó. Pelota a un costado, lateral y pertenece al equipo de Sudamérica. Campeonato mexicano, Puebla de local se impuso 1-0 a las Chivas de Guadalajara. En Puebla no ingresó el zaguero paraguayo Sebastián Olmedo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El compromiso permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. El balón sobre punta derecha, se mete García Guerreño, tiene el 5 Guerreño. A ver, viene marcando Lescano Darío, pone el cuerpo, pelota a un costado. Se irá lateral, indica el árbitro y pertenece al equipo de Tacuaré. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Bema Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Mañana se juega el Superclásico, 5:30 de la tarde, Olimpia Cerro Porteño. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Entonces, para el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán? Conversando con su asistente Carlos Gabaglio. Por su parte, de la misma manera, casi sin gesticular, metiendo la mano en los bolsillos, de repente el brazo en jarra, pero sin dar muchas indicaciones se lo ve al hoy técnico de Tacuaré, Carlos Villalta. ¿Qué promedio de personas te imaginas acá? ¿250, 300 personas? Germán, ¿te parece ese número de ingresantes o no? Siendo optimistas, mirando lo que será el posible número final, sí, creo que hay 300 personas sumando las que están en gradería, tanto sur como norte. Sí, Francisco, ¿te parece? Y 230, más o menos. Por ahí vamos. 200 y moneda, ¿eh? ¿Te parece? Sí, ¿vos? 300 personas. Es más, 300 exactas. Somos optimistas, con Diego somos optimistas, Francisco. Bueno. Pero ¿cuántas veces tuve, cuántas veces acerté, hermano? Tampoco no es acertico, pero ¿cuántas veces tuve cerca? Me parece que los números... No va ¿No? a llegar a 300, no. ¿Te parece? No llegamos a 300 personas aquí. ¿Cuánto tenés para perder? Vamos a esperar después. Bueno, muy bien, la pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene Ortiz, levantó el centro, pelota al medio. Viene bajando esa pelota Valdés, la pelota para Diego Valdés. Está sobre media cancha, juega la pelota sobre punta derecha. Movió para Jiménez, juega otra vez. Girando bien Marcelito. Epa, qué linda acción de Marcelito González, bajó. Le va a pegar Valdés, le pegó. La pelota para Wagner. Remate cruzado, Francisco López. Abajo, sin complicaciones para Wagner. Desde lejos el remate en la entrada al área, prácticamente 3 metros más atrás. Sin potencia, hay que decir, el remate para Sudamérica. Se fue diluyendo un poco esa propuesta de Sol, cuando aquí hay una clara falta. El árbitro deja seguir. Ahora cobra. La anterior, buen tiro libre que va a tener el Tacua.
Tiro libre para Tacuarí, territorio de Sudamérica. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato Argentino, segunda división. Mitre de Santiago del Estero le ganó 1-0 a Chaco Forever en el equipo visitante. Jugó hasta los 78 mediocampista paraguayo Cristian Núñez. Muy bien, correcto, Gerardo. Acá tiro libre. Camacho el que le va a pegar a ese balón. Germán Tingler. Muy bien, le va a pegar Camacho. Es tiro directo al arco. Le va a pegar a Camacho. Y si viene el gol de Néstor, y si viene el gol de Camacho, vamos a ver. Lo suele pegar bien a la pelota parada. Vamos a ver si prefiere el centro o el tiro al arco. A ver, mandó el centro finalmente arriba. Seguro, arriba atrapa la pelota Ortiz. Llegó la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos llegando al minuto 34 de la parte inicial por ahora. El partido se mantiene 0-0, cerca al 35. A ver, corrió Ortiz, ganó, se manda arriba para Sol. El chiquitín levantó, tiró, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol, Marcelito. Gol. De Sol de América, Marcelito González con golpe de cabeza, llega Marcelito, el más chiquitito de todo, se metió Marcelito González, la pelota al centro de Ortiz, el centro sobre la izquierda y la pelota le queda a González al poste derecho, fue el cabezazo, quedó parado el portero brasileño Wagner y llega el gol Sol de América, estaba mejor en el campo de juego, estaba mejor Sol de América, van los jugadores de Tacuarí, rodean al árbitro, a Mario Díaz de Vivar. Vamos a ver si sube el marcador. Ahora por ahora, lo cierto y lo concreto, ¿sabe cómo está la cosa? Sol de América le gana a Tacuarí por 1-0. Monumental. Aquí Sol de América armando una muy buena jugada. Frente a Preferencias, sector izquierdo del ataque donde siempre aparece el rápido y hábil Ortiz que recibe la muy buena habilitación. La pelota construyendo con una muy buena pared, hay que decir. Allí, sector izquierdo, se manda la corrida. El centro a media altura y el centro, sabe que fue perfecto. A media altura, pero va metiéndose al centro del área, cerquita del punto penal, entre el punto penal y el área chica donde duele. Y de atropellada desde el segundo palo picando, aparecía corriendo, abriendo la visión y metiendo la cabeza muy bien Marcelito González allí para meter el frentazo y abajo el picotazo. Nada que hacer para el dubitativo Wagner. Aquí rápida acción de Sol por la izquierda al centro y cerrando González. El gol, el primero del partido. Gentileza de Marcelo González. Gana Sol de América 1-0. Momento del gol. 34 minutos, primera etapa. Gana Sol de América por 1-0, Darío. El lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Gana Sol de América por 1-0. Pelota sobre punta derecha, mano, dice el árbitro. Ahora corresponde tiro libre para el equipo unicolor. La mano de amarilla, el 8 de Tacuarí. Será tiro libre sobre punta derecha. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Qué partido para Sol de América. Tanta importancia tiene para Sol como para Tacuarí. De igual manera, para ambos equipos es un partido determinante para lo que puede venir a futuro. Ese es el tema. Repito, un partido tan importante para Sol como para Tacuarí. Por ahora Sol de América gana el partido por 1-0. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Se bajó el ingeniero Vera, el presidente Tacuarí, directamente va a zona de vestuario. Lo pudimos observar acá con Francisco López, Germán. Ya se dirigió hacia vestuarios el ingeniero Vera.
La pelota para Bangameira, pone la pelota sobre el costado izquierdo, baja la pelota para Camacho, Camacho dejó cortita. A ver, la tiene, juega Paredes, baja el balón, dejó sobre punta derecha para Marcos Cáceres. Jugando para Cáceres, toca la pelota Cáceres, Luis, la viene recibiendo. Y jugando la punta sur para Pedroso. Avanza Tacuarí, pelota media cancha. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Hay tiempo de aquí hasta el final del torneo. Solo en el promedio está llegando a 1 punto y está aproximadamente a 9 puntos de zafar de la zona roja. Qué buena, cuidado, suma promedio 1 tiene con esto, Gerardo. Exactamente, 1 punto está llegando al conjunto de Sol América y aproximadamente está a 9-10 puntos de zafar de la zona roja del descenso. Cuando quedan, después de esta van a quedar 15 en sí, disputa. exacto, exacto. Sí, señor. Bueno, ahí está, remata el arco de Luis, qué golazo. Gol, 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 gol. De Sol de América, el chiquitín Luis Ortiz, fuerte disparo, de zurda esa pelota fue el poste izquierdo del arquero brasileño Wagner, fuera del área, probó el chiquitín Luis Ortiz, el más chiquitito de todos en el campo de juego, digo por estatura, pero qué golazo, qué remata el poste izquierdo, pasa a ganar Sol de América, no pueden creer los de Tacuarí, en el campo de juego se miran entre ellos, el golazo, repito, de Ortiz, ¿sabe cómo está la cosa? Sol de América, el equipo de Roberto Torres, le gana a Tacuarí por 2-0. Monumental. Quedó golpeado Tacuarí y de vuelta una pelota que no puede sacar la defensa, termina perdiendo en el medio, la recupera Sol de América en la entrada al área, sí, recostado hacia el sector derecho, no es su zona, no es donde juega. Lucho Ortiz, generalmente tirado por la izquierda como un extremo, apareció por el otro lado, tomó ese rebote, se perfiló, midió y sacó esa pelota que se fue rasante abajo, relamiendo prácticamente el pasto, se va quemando césped ese balón, abajo en una esquina se estira, cuán largo es Wagner, no llega, la pelota besa al fondo y 2-0 para Sol de América. Aquí se despertó en el cierre de la primera etapa, sale el sol en Luque, sí, clima soleado, Sol de América quiere seguir en primera, gana 2-0. Momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, caricia no, caricia 2 litros, indica Diego Iván. Y Sol de América le gana a Tacuarí por 2-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Qué victoria está logrando rival directo Tacuarí. Qué victoria está logrando el equipo unicolor. Gana por 2-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota por arriba. A ver, tiene marca en esa zona. Díaz, pelota suavecita a un costado. Será tiro libre. El árbitro pita la falta. Tiro libre para Tacuarí. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Y la próxima fecha, Gerardo, atención a este detalle que no es un dato menor. La próxima fecha, la 18, vino acá en el apunte que tengo, cuidado con esta. A ver, la tiene Tacuarí, la pelota para Rivero, juega sobre punta derecha. A ver, bajó suavecita, pone para Fernández. Avanza Tacuarí, le va a pegar Fernández juega bien. La marca de Urué, el rebote para Bangameira, pone pelota al fondo. Decía Gerardo, fecha 18, va a jugar Sol América frente a Nacional. Gerardo. Sí, señor, así es, Diego. En la próxima fecha, el conjunto solense va a tener que jugar su compromiso ante Nacional. Partido clave porque Nacional lucha por el título y Sol América por salvarse la categoría. El próximo, justamente aquí tengo la fecha, el lunes 4 de noviembre, 18 horas en Villa Lisa, Sol Nacional. Correcto, sí, efectivamente, Nacional que pelea por el campeonato y más aún, si llega
a ganar, por ejemplo, Cerro Porteño, ni hablar lo que va a ser ese partido entre Nacional y Sol, y como dice Gerardo, Sol que se juega por el promedio. Acá en Conmebol, en Luque, gana el partido por 2-0, minuto 43 de juego. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, jugó Pedroso. A ver, el árbitro pitó la falta o no, no pasa nada, será saque de costado. Sobre punta derecha, en ataque para el equipo Danzaré. Equipa tu casa este verano, heladera midió 300 litros, antes 18 cuotas 225.000, ahora 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Gana Sudamérica por 2-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo a garantías de Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Jorge Cáceres, vicepresidente, va a vestuario, Sí, Francisco. con cara de pocos amigos allí, va Jorge Cáceres bajando, seguramente va a ir al cuidado, allí con los chicos. Va al vestuario a esperar al equipo, a meter un, sí, servicio de café negro, shampoo, lavado completo de cabeza. Van los dirigentes de Tacuaré hacia el vestuario. Sí, señor, ya fue el presidente, ahora va el vicepresidente, pelota por arriba, cabezazo de amarilla, el balón sobre punta derecha, a ver, la tiene Ortiz, el chiquitín, viene buscando esa pelota, juega sobre punta zurda. ¿Cuánto mide? Si puede buscar Gerardo? Hablamos de Lucho Ortiz, Luisito Ortiz, porque yo creo que va a tener 1,62 m, 1,67, Diego. ¿Qué hizo? Sí, señor, te escucho. 1,67. 1,67. Sí. Sí, bajito. Marcelo González es el más bajo, 1,65. Y por eso Diego decía en el relato de los dos goles, el más chiquitito decía primero, después en realidad el más chiquitito era el siguiente, el que marcó Tranquilo, Lucho hermano. Ortiz. Sí, pero los dos son pero sí, chiquititos. los dos chiquititos no llegan al 1,70, ¿eh? Por eso. Sí, señor, con esos dos goles gana Sudamérica por 2-0. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock, la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de aregua 140 gramos. 1.300 guaraníes. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido lo gana Sudamérica por 2-0. Y su seguro, taco. Monumental. Hablando de estatura, ¿cuánto vos medís, Germán Tigler? Vos tenés por ahí nomás, 1,65. 1,68. 68, un poquito más que Marcelito. ¿Cuánto vos medís, Francisco? Ya que estamos de estatura. 1,79, 79. casi 1,80. ¿Y vos cuánto medís, Pablo? 69. Ya que estamos con eso. La pelota sobre punta zurda. Sudamérica gana el partido por 2-0. ¿Y vos, Diego? 1,78 m. Sí, ¿y qué pasa? ¿Duda, Francisco? No. Ah, bueno, está bien. Pelota a un costado, señoras y señores. Saque de costado. Corresponde a Tacuaré. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago delivery y 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC le ofrece el trabajo con el respaldo de Tacomer Automotores. Diego. De a poquito termina primer tiempo acá en Conmebol, en Luque. Está ganando el Danzarín, cuidado con esta. Avanza Tacuaré, la pelota de Camacho. Camacho sigue, dejó de taco para Fernández, levanta el centro. Cabezazo y la pelota fue de Paredes. Le quedó a Ortiz al arquero, Francisco. Y el cabezazo no fue bueno, la acción previa fue bastante buena, porque Camacho le cede un pase de taco a Fernández, Fernández el centro a la carrera, Paredes se lanza, cabecea, pero muy al medio. A donde estaba Ortiz no lo exige prácticamente, se embolsó con esa pelota el portero de Sol. A ver acá, pelota al medio, sale Sol de América. Marcelito pone la pelota sobre punta derecha, pifia el balón, pifió Fernández, insiste Ruiz Díaz, cuidado con Sol. Pelota sobre la izquierda, va, Valdés coloca al medio, está, remata el arco, gol, Lisandro, gol. De Sol de América, Lisandro Cabrera giró
giró con esa pelota, fue al pote izquierdo, a una esquinita se fue a meter esa pelota y golea Sol de América, golea Sol de América, el gol de Lisandro Cabrera, sabe cómo está la cosa, Sol de América 3, Tacuarí 0. Monumental. Primer tiempo perfecto para Sol de América. Había subido Fernández por derecha, dejó descuidada su zona, nadie que cubre o nadie va a la cobertura. Por allí viene el 2 contra 1, corrida de vuelta por izquierda, el centro atrás, nadie para sacar. Cuántas dudas en la defensa de Tacuarí. De terror en la tarde hoy para Luis Cáceres y Marcos Cáceres. Las dudas en el fondo, aparece solo, controla, tiene el tiempo para controlar y sacar el remate. 1 o 2 segundos, no se le puede dar tanto tiempo solo al goleador. Apareció Lisandro Cabrera en el punto penal definiendo el remate a la esquina izquierda. Nada que hacer para Wagner en este caso. Sí, 3-0 al término de los primeros 45 minutos. Momento del gol. 47 minutos, primera etapa. Hasta acá dice el árbitro Mario Díaz de Ibar. Vamos al vestuario. Sol de América. Sol de América golea a Tacuarí por 3-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con los compañeros, quedamos con Germán Tingler, con Francisco en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido de Ciudad 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Me acerco acá a Mario Jara, entrenador. Vino aquí a observar el partido. Profe, ¿qué tal? Para la audiencia de fútbol a lo grande de Radio Monumental. ¿Vino a modo de invitado? ¿Vino por cuenta propia? ¿Disfrutaron una tarde de fútbol? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a mirar un poquito de fútbol. Adelante, Francisco. A ver, Germán, te escuchamos, Germán. No nos sale el móvil de Germán. Allá está Pablito, a la derecha está Germán. A ver, Germán, te escuchamos. Bueno, nos sale lastimosamente. Germán, nos te estamos escuchando, ¿eh? A ver, sí, Francisco. Vamos con tu comentario, Francisco. Nos sale el móvil de Germán. Francisco. Bien, perfecto. Aquí decíamos 3-0 para el conjunto de Sol de América, prácticamente sentenciando, liquidando el partido, hay que decir, dentro de lo que fue. Sí, Francisco. Germán. Ahora, Germán. Ahora Sí, sí. vamos contigo. Ponemos un poquito el sistema de audio. Lo escuchamos de nuevo a Mario Jara. ¿Te parece bien? Un segundito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entrenador. Gracias. Los deja porque tiene que salir a buscar el partido, ¿no? Por la necesidad que tiene. Va a ser un partido entretenido. Esperemos que el segundo tiempo sea de la misma manera. ¿Uno se imagina este tipo de partido teniendo en cuenta la necesidad de ambos, que un gol iba a abrir completamente el juego? Sin duda, sí, lo que te decía recién. El hecho de que Sol haya hecho el primer gol, sin duda que le dio mucha más tranquilidad. Lo obliga al rival a salir a buscar el partido por la necesidad que tiene. Y después en 2 contras terminó de acomodarse en el resultado, ¿no? Esperemos que, bueno, que el segundo tiempo sea abierto de la misma manera y que podamos enfrentar un lindo espectáculo. ¿Te parece que el nerviosismo también juega un poco en contra de Tacuarí después de esos primeros 2 goles, profe? Sin duda, y sobre todo por todo lo que se juegan, ¿no? Los dos equipos. Como te decía recién, más allá de que en los primeros minutos creo que fue un partido muy parejo, muy cerrado, incluso Tacuarí tuvo opciones como para llegar al gol. Se termina encontrando con el gol Sol, se abre el partido, lo obliga a Tacuarí a ir a buscar el resultado y bueno, en 2 contras termina abriendo el resultado, alargando el resultado y manejando el partido con más tranquilidad. Disculpame que te saque de este partido, profe. ¿Cómo ve el clásico mañana entre Olimpia y Cerro? ¿Vas a estar allí también mirando partido, profe? Sí, es la idea de ir a poder disfrutar un poquito del partido también. Bueno, sin duda que más allá de la última victoria de Cerro, creo que el que llega más firme en ese sentido es Olimpia. Pero bueno, como todos sabemos, los clásicos son partidos aparte, diferentes, no tiene nada que ver cómo llega uno u otro. Va a ser un lindo partido y bueno, ojalá que gane el que más propone. Profe, ¿y tu situación cómo estás hoy día teniendo en cuenta la sanción? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? Bueno, en principio, en los primeros días de enero ya se levantaría la sanción. Algo inédito en el fútbol paraguayo, la primera vez que pasa, la primera vez que escucho que sanciona a un entrenador 6 meses. ¿Tampoco corrió la apelación o no? No, intentamos apelar y tampoco dieron lugar a la apelación, o sea que todo muy raro, ¿no? Pero bueno, ya
lamentablemente no se puede volver atrás, tenemos que asimilarlo de esa manera, aceptarlo así. Tengo entendido situaciones muchas peores a la que pasó conmigo y no se tomó la misma. Bueno, esperemos que ahora más esto sirva y que sean transparentes así de la misma manera y que bueno, que a la hora de tomar decisiones no sea solamente con Mario Jara, ¿no? Que también sean arbitrarios con todo el mundo. Era la palabra de Mario Jara, entrenador que vino aquí a observar el partido por cuenta propia, dice. No fue invitado, sino por cuenta propia, vino a disfrutar esta tarde del fútbol. Y sobre el final hablaba de la sanción que él había sufrido, o había sido castigado en realidad con una sanción por parte de la APF por supuesto caso de violencia durante un partido en el cual él fue protagonista, cuando era entrenador del 12 de junio de Villa Hayes. Así es, Categoría el intermedia. episodio con Castro, con César Castro. Sí, Fue en aquel entonces altercado. entrenador de Santaní, del Deportivo Santaní. Así es. Bien, aquí yendo a lo sucedido en cuanto a este partido atractivo, con goles, con tres lindos goles, hay que decir también de buena factura, bien construidos, es cierto, con errores defensivos también, con muchas imprecisiones, donde se ve y se siente a un equipo de Tacuarí que quiere que le diga. Demasiado golpeado, jugadores mirando el piso, agarrándose de la cintura, la típica de el gesto negativo con la cabeza, de no entender lo que pasa, de un equipo de Tacuarí que futbolísticamente hablando, para mí el déficit está en la intensidad del mediocampo, donde lo tiene a Mangabeira muy lento para el tranco, donde lo tiene a Paredes, que es cierto, también dentro de un bajón futbolístico es el que más ímpetu trata de darle, pero que no le alcanza. Demasiado estático, lento, poco colaborativo. Alfredo Amarilla en el medio. Y un Rivero sí, peleador, acorde a lo que se está jugando, acorde a lo que quiere. Me parece con Camacho y con Lescano, los tres de arriba, los que más pelearon, los que más intentaron. Pero si dentro de los tres de arriba de vuelta hay que hacer un podio, por así decirlo, de los que mejor rindieron en Tacuarí: Camacho, Riveros y Lescano. Después atrás es un manojo de nervios, es realmente un peligro lo de el comportamiento de la defensa y sobre todo el costado derecho, donde vamos al primer gol. Llega el centro desde la izquierda por el sector de González, que terminó cerrando González por la derecha, digo bien, por el sector de Fernández, y que no va a la marca acorde a como tiene que ir, deja lanzar el centro, termina siendo sobrepasado y el centro, entre la duda de salir al que patea, va Fernández, termina sacando el centro con comodidad, en este caso Ortiz, y a partir de allí termina aprovechando Marcelito González para meter la cabeza y marcar el primero. Después, otra vez, para el tercer gol, lo mismo, otra vez cae por el sector derecho de la defensa de Tacuarí el gol, por allí se gesta, después hay pasividad, obviamente, de Cáceres, de los dos Cáceres, de Luis y de Marcos, los centrales, y Pedroso que no cierra a tiempo también me parece, los tres implicados en la jugada, para el tercer gol y el segundo sí, me parece hay cierta responsabilidad de todos, de los volantes, de Mangabeira, Paredes, de Cáceres que no salió a apretarlo allí al que iba a patear y se notaba leguas de que iba a patear esos remates anunciados al arco que termina yendo a ras del piso y sacando, pero sí, sintió el primer gol Tacuarí, golpe anímico, en el score también, estando uno abajo, no se recompuso. Sol de América muy bien, Sol, jugando y entendiendo el partido que se está jugando, la circunstancia que se está jugando, como tiene que ser un partido de este tipo, que prácticamente va definiendo quién queda y quién no. Es cierto, no define, pero sí marca, me parece, o puede terminar marcando una tendencia dentro de la continuidad o no de estos equipos en primera para el año que viene. Allí me parece intenso Sol de América,
rocoso, si se quiere. Levanta la pelota, sí. No juega lindo y no es que brilla por el juego que tiene, pero hay que decir que se mostró mejor conectado, sobre todo de 3/4 de cancha para arriba, donde tiene que estar conectado el equipo, donde tiene que hacer daño, en la zona que tiene que hacer daño. Allí por izquierda terminó siendo determinante Luis Ortiz. Terminó siendo importante Marcelo González por derecha, por los dos extremos. Uno marcando el primer gol, llegando en el minuto 34. Bien pasado ya el partido, bien entrado el partido, media hora y monedas. 34 de la primera etapa, buen centro de Ortiz con el hueco dejado por Fernández por la derecha, con la facilidad de la defensa de Tacuarí, el centro. Y de atropellada Fagner que queda por el camino, aparece Marcelo González. Minuto 34, el primer gol del conjunto de Sol de América para abrir la cuenta aquí en Luque. Corrió Ortiz, ganó, se manda arriba para Sol. El chiquitín levantó, tiró, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol, Marcelito. Gol. De Sol de América. Marcelito González con golpe de cabeza. Llega Marcelito, el más chiquitito de todos. Se metió Marcelito González, la pelota al centro de Ortiz. El centro sobre la izquierda. Y la pelota le queda a González al poste derecho. Fue el cabezazo, quedó parado el portero brasileño Wagner. Y llega el gol Sol de América. Estaba mejor en el campo de juego. Estaba mejor Sol de América. Van los jugadores de Tacuarí, rodean al árbitro, a Mario Díaz de Vivar. Vamos a ver si sube el marcador. Ahora por ahora, lo cierto y lo concreto, ¿sabe cómo está la cosa? Sol de América le gana a Tacuarí por 1-0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. 5 minutos después, seguía allí en esa nube gris transitando después del gol, golpeado Tacuarí y encendido Sol de América. ¿Cómo llega el segundo? Muy buen remate de Ortiz, que aparece por la derecha en esta, volcado hacia el sector derecho, puerta del área, control para él, se perfila y saca un remate rasante abajo, recto hacia el arco, donde no llega Mangabeira. El segundo, 5 minutos después, terminaba golpeando aún más a Tacuarí y fortaleciéndose al conjunto de Sol de América, aquí en el relato de Diego Iván Rubín. Remata el arco de Luis, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Sol de América, el chiquitín Luis Ortiz, fuerte disparo de zurda, esa pelota fue el poste izquierdo del arquero brasileño Wagner, fuera del área, probó el chiquitín Luis Ortiz, el más chiquitito de todos en el campo de juego, digo por estatura, pero qué golazo, que remata el poste izquierdo, pasa a ganar Sol de América. No pueden creer los de Tacuarí, en el campo de juego se miran entre ellos, el golazo, repito, de Ortiz. ¿Sabe cómo está la cosa? Sol de América, el equipo de Roberto Torres le gana a Tacuarí por 2-0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y así el segundo gol de Sol de América, que golpeaba aún más, decíamos, cuando ya pensábamos que nos íbamos a vestuario con el 2-0. Otra vez, después de una subida por el sector derecho para Fernández que no retorna a su posición. Allí hay el 2 contra 1. Por allí se filtra de vuelta Ortiz. Saca el centro atrás y quien aparece solo dentro del área para controlar y después girar y sacar el zurdazo era Lisandro Cabrera, era el goleador de Sol, el tercero. Al cierre de la primera etapa, minuto 48, allí llegaba el tercero para Sol. Cabrera ponía el 3-0 hasta aquí, el resultado parcial. Sale Sol de América, Marcelito pone la pelota sobre punta derecha, pifia el balón, pifió Fernández, insiste Ruiz Díaz, cuidado con Sol, pelota sobre la izquierda, va, Valdés coloca al medio, está, remata al arco, gol, 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 Lisandro, gol
Lisandro Cabrera giró con esa pelota, fue el pote izquierdo. A una esquinita se fue a meter esa pelota y golea Sudamérica. Golea Sudamérica. El gol de Lisandro Cabrera. Sabe cómo está la cosa. Sudamérica 3, Tacuarí 0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambia Tacuarí, Germán, te escuchamos. Sí, entra con la casaca 34 Matías Argüello y con la 26 de Diego Fernández. No retornaron al campo de juego Rodney Pedroso y tampoco el 8, Alfredo Amarilla. Los dos primeros cambios de Carlos Villagra en el Tacua. Muy bien, arranca la etapa final de este partido. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. En la pelota por el medio. A ver, Ratines juega Paredes, juega esa pelota suavecita para Mangabeira. Pone la pelota larga para el fondo. A ver, corrió, marcó en esa zona, tiene Díaz. La pelota de Fernando movió, soltó, pelotazo a un costado. Será saque de lateral, punta derecha para Tacuaré. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal a los 60 días, pagas la primera cuota, tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Consigue con La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora, lo mejor que le puede pasar a Tacuaré es conseguir un gol rápido en los primeros 10 minutos, que lo vuelva a meter en partido para que tenga esa chance de ir peleando. Pero conforme pasen los minutos, si Tacuaré no encuentra el gol, cada vez se le va a poner mucho más complicado. Y la pelota para Gerardo, le pegó, tiró pelotazo largo al fondo al portero de Sudamérica. Arriba la pelota sobre punta derecha, dejó correr Marcos Cáceres. Será lateral, sector defensivo y finalmente es falta, tiro libre y pertenece a Tacuaré. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En Shell carga cualquier combustible por 100.000 más 45.000 guaraníes, llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth, el mejor por lejos. Sudamérica golea por 3 goles contra 0. Nokia acá 3 cuotas, 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué pasa con el árbitro, Germán? Primero cobró falta de Rodrigo del Valle sobre Darío Lescano, brazo levantado, impactó en el rostro del delantero. Ahora aparentemente tiene un problema el arquero de Sol de América. Hablamos de Gerardo Ortiz. Parece que tiene un problema en el rostro también. Por eso pide asistencia médica. El árbitro permite ya el ingreso precisamente de un integrante del cuerpo médico. Pablito, ¿te puede acercar a este señor que está acá a la izquierda de la cabina? Por favor, se puede ubicar. ¿Se entendió? ¿Entendiste, Pablito? ¿Verdad? Porque no podemos, tenemos una mejor visión. Así que sos muy amable, Pablito. Acercate a este señor con mucha educación. Ahí está Pablito, correcto. Muy amable, Pablito. Excelente el gesto. Bien, Pablito. Muy bien. El señor se aleja de la ventana. Podemos transmitir ahora sí de manera tranquila. Y tranquila. ¿Qué pasa, Francisco? Tranquilo, Diego, tranquilo. No, pero es así. Una cuestión de respeto Sí, nomás. Era de claro. respeto. Es que el señor cree que está En su casa. ¿Se entendió, verdad? Sí, totalmente se entendió. Tiro libre para Tacuarí, Darío. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brito Cibellana, 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¡Qué tiro libre de Camacho, cerquita del gol, Francisco López! Cerquita Camacho en esta. Qué buen tiro libre para Néstor Abraham. Esa pelota acariciada por la pierna zurda, por el pie zurdo. Y pasó cerquita, quedó Ortiz atornillada, pasó limpita sobre la barrera y después pegó en la parte externa. Cerquita. Aquí el tiro libre de Néstor Abraham Camacho. La pelota al fondo será tiro de portería para Sudamérica. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO no Ron Portín Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre el costado derecho, saque de costado. Lateral pertenece a Tacuarí. La pelota largamente de esa zona de Marcos Camacho. Pone la pelota, dejando cortita fue Cáceres. Pone la pelota para Wagner. Ahora pone para Argüello. Va corriendo en esa zona. Se manda arriba el hombre de Tacuarí. Levanta la pelota por arriba para Lescano. Mata con el
pecho, juega bien. Insiste, se mete Rivero, la pelota, Rivero jugó para Fernández. Fernández tiene para Tacuarí, levantó seguro la pelota para el portero de Sudamérica. Gol paraguayo en Brasil, Matías Villasanti marcó el tercero para Gremio, que de local se impuso 3-1 a Goianiense. A ver, sale lentamente Ortiz, el portero de Sudamérica, cerca del minuto 5. Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible en la tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. A ver, pelota para el chiquitín Ortiz, juega bien, dejó para Díaz, levanta el centro, golpe de cabeza, rebote, Uruguay, le pega esa pelota, se desvió, tiro de esquina, Francisco. Aquí llegó Uruguay tomando el rebote y muy bien, pega en Paredes esa pelota y al córner. Estábamos hablando del cuarto de Sudamérica, si no la tocaba Paredes. Tiro de esquina para el equipo Unicolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Sudamérica golea 3-0. Eso seguro, Taco. Monumental. Y la pelota para Wagner, va soltando el portero de Tacuarí por el fondo esa pelota. Créditos para autos 0 kilómetros y la caja mutual, tasas desde el 10,5%, usados 16,5%, más info al 218-4000, caja mutual. La porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí porque todos hablan de nosotros. A ver qué pasa con los técnicos ahora en lo que va el juego del partido, Germán Tigna. Y prácticamente los dos siguen en la misma temática. Roberto Torres con varios ademanes, pidiendo a su equipo que no pierda la desconcentración, y por su lado Villagra, siempre observador del partido, en este caso ya esperando que rinda efectos y reditúe efectos rápidos los cambios introducidos en el entretiempo. Hay chequeo, hay chequeo VAR por la situación dentro del área de Tacuarí. Ahora dice Mario Díaz de Ibar que se juegue. Bueno, muy bien, saque de costado, pertenece a Tacuarí, punta derecha. Venía a divertirte el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congeladora medida 200 litros, 18 cotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, tiene Camacho, levanta el centro, Camacho levantó, la pelota le queda al brasileño Bangabeira, va por el piso, falta el piso lejano. ¿Qué pasó, Francisco? Buen tiro libre que va a tener Tacuarí en esta. A las puertas del área, frontal al arco, derechito, directo al arco. Muy buen tiro libre en la media luna, 1 metro, 2 metros atrás o antes de la media luna para tener como referencia. Aquí un muy buen tiro libre. La zurda de Camacho, ¿va a ser la zurda de Camacho o la de Paredes, la derecha? Fernández Es el que está parado también. Sí, Fernández también no. Si es con zurda, me parece que nadie le saca la pelota a Camacho. Aquí un muy buen tiro libre que va a tener el Tacua. Muy bien, tiro libre, el que le pega a Fernández. Se aproxima Fernández a la pelota. Diego Fernández de zurda, de derecha está Paredes. El árbitro va a autorizar un poco más lejano a Camacho, pero toma distancia. Es Camacho, a ver o no, Fernández le pegó. Fue a la barrera esa pelota, Francisco López. A la barrera y hombre caído en la barrera. Ahora interrumpido el partido por la caída de un hombre. A ver, Germán, ¿quién está en el piso? Fue el que recibió el pelotazo en la cara, está tendido en el suelo, ya recibe asistencia médica del Central Solense. Muy recaudación, es muy prematuro saber cuánto se recaudó en este partido, Germán Tigler. Vamos a consultar eso un poquito temprano, pero quizás ya se tenga el dato. Yo creo que sí, buen detalle. Bueno, para Francisco, 250 personas. Para este cuerpito, 300 personas exactas. Para mí 300, Francisco. Para vos, 250. 250, lo dejamos ahí. Para vos, Germán. Y 300, me mantengo. ¿Cuántas? 300 contando con ingresantes. Ah, opinás como yo también. Sí, al igual que en el primer tiempo. Sí. Ah, correcto, muy bien. ¿Qué pasa, Francisco? No. Vos te mantenés con 250 personas. Así es. Bueno, también. Muy bien. ¿Qué pasa? Hasta 250 personas. Ese es tu margen, Hasta tu techo. 250. Tu techo 250. Puede ser menos.
Bueno, muy bien. Gana Sudamérica por 3-0. Campeonato brasileño, Palmeiras de local empató 2-2 ante Fortaleza. En Palmeiras fue titular y capitán de equipo Gustavo Gómez. La pelota para Fernández, corre para Tacuary, va con esa pelota Fernández, baja sobre el costado izquierdo, pone la pelota para Riveros, otra vez para Fernández, pegadita la araña, vuelve a ganar el 2 de Tacuary, manda al centro, pelota dentro del área, el rebote le queda a Orué, Orué tiene para Sudamérica, bajó sobre punta derecha, deja la pelota, muy buena en esa acción, se mete Marcelito González, lo hace rebotar en esa zona, Luis Rivero, saque de costado, a ver qué dice el juez, y pertenece a Sudamérica. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio, va soltando Fernández, baja la pelota por arriba, el cabezazo de García Guerreño, el balón por mitad de terreno, zona media, agarra, tiene García Guerreño, juega bien para Valdés, la pelota del Mudo pierde ahora, viene bajando una pelota, recupera el brasileño Vanga Veira, está dejando bien suavecita para Argüello, qué buena acción, cuidando con Tacuary, Argüello le pegó, fuerte disparo arriba, creo que desvía el arquero, no llegó a tocar el arquero Francisco López. Qué bien el recién ingresado Argüello, el que entró de recambio lateral por derecha, apareciendo allí. Y qué bien se soltó. Después, llegando a las puertas del área, terminó sacando remate fuerte arriba. Pasó a 1 metro del travesaño de Gerardo Ortiz, pero la carrera, la jugada previa fue muy buena por parte de Argüello. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya mira, acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Sudamérica, a ver, gana 3-0. Hizo seguro, Chaco. Marcelito, golazo. Offside, pero fue un golazo, Francisco López. Qué golazo, Qué lindo gol, qué buena definición. Lo hace pasar para aquel que está escuchando arco sur, teniendo en cuenta. Dentro del área, Taco lo hace pasar de largo a su marcador y después define 3 dedos. Un golazo, pero estaba en posición adelantada claramente Marcelo González. Muy bien, la pelota al fondo, tira en directo para el equipo de Tacuary. Más campeonato brasileño 15, primer tiempo Paranaense local, está empatando 0-0 ante Cruzeiro. En el equipo de Paranaense suplente Mateo Gamarra. Cruzeiro pone equipo alternativo pensando en la semifinal vuelta de Sudamericana, titular Fabricio Peralta. Bueno, hay revisión de VAR, cuidado Francisco, hay revisión de VAR, Francisco. Bueno, VAR está Luiso Nieva, el que tiene que hacer la demarcación. Si esto sube al marcador, es candidato a gol de la fecha, Totalmente, de 3 dedos fue esa pelota, de 3 dedos. Sí, señor. Muy bien, no pasa nada, sale del fondo Tacuary. Pechugon te ofrece sus prácticos ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, aceites de muslo y más. Pechugon a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Seguinos en redes sociales, comunicate al 091-31-9705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Después Jorgito Casar, Jorge Nino Sosa van a estar para Sportivo Trinidense, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 a las 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tiro de portería pertenece a Sudamérica. A todo poner Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para esta industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. Mañana se juega el Superclásico, la fiesta del fútbol paraguayo. Olimpia 0-0, Olimpia del Sur del Chaco. El partido va a arrancar 5:30 de la tarde. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Al bar estará Carlos Paul Benítez. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Y el próximo lunes se cierra la fecha 17 con Guaraní Luqueño, Rogelio Olivieres, 19:30. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Gerardo, con esta victoria Sudamérica, ¿cuántos puntos tienen el promedio de cuánto está? Primeramente, ¿cuánto está de General Caballero?
¿A cuánto estaba el equipo rojo Sudamérica con esta victoria, Gerardo? Sol en el promedio está llegando a 1 punto y está aproximadamente a 9 de zafar de la zona roja del descenso. Eso incluye General Caballero, Diego. Excelente, Gerardo. Pelota por el medio tiene Riveros con esa pelota. ¿Qué partido está ganando Sudamérica? Repito, a un rival directo como Tacuarí. Pelota en el aire. El golpe de cabeza, pelota al medio. El rebote le pertenece a Mangabeira. Tiene el brasileño, juega al fondo. Está dejando cortita, mueve la pelota para Marcos Cáceres. En Cantabria se promocionan adhesivos descuentos del 30% de juegos de baños y perillas y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299. Más info en nissan.com.py. El partido lo gana Sudamérica por 3-0. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Unicel 6 Central España 330 San Lorenzo, Pilares, en Ambaray, Capeteita, Huácaro, en el Obvio, Villarca, Caguazú, Ciudad del Este, Carabobo y Pilar. Unicel. Está a 9 puntos, es decir, está a 3 partidos. A 3 partidos está Sudamérica. Por ahora a un rival directo. Repito, claro, se está jugando a minuto 15, pero está ganando 3-0. Vale la victoria para Sudamérica, repito, está a 3 partidos. Lo dijo Gerardo, 9 puntos en lo que tiene que ver para zafar de la zona de promedio, pero queda Tacuarí, queda ahí en el camino también el equipo rojo mallorquino, cerquita del minuto 15. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebremos el punto con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrilleros, pizza, probaste, te gusta. Estamos con la información. En forma personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Quiénes quedan como suplentes en Tacuarí, Germán? Aldo Vareiro, el arquero de emergencia, José Verdú, Lucas Romero, Martín Núñez, Gustavo Medina, Luis Martínez, Juan Gauto, Pablo Espinosa, Orlando Colmán y Sebastián Bedoya. Bueno, Sudamérica, Roberto Torres todavía no modifica en el partido, Germán Tigler. No, aún no. Los suplentes que están haciendo el calentamiento en grupo todavía siguen de la misma manera. Muy bien, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá, acarícialo, acaricia 2 litros. Indica Vigo y Bam. Y Sudamérica golea 3-0. Eso seguro, Chaco. Y la pelota para Rivero, viene buscando esa pelota Mangabeira, pone la pelota sobre el costado izquierdo, movió para Fernández, este juega pelota al medio, la va buscando en esa zona del campo de juego, la tiene Cáceres, la pelota de Cáceres jugó para Fernández que está ahora sobre la izquierda, el lateral derecho juega ahora como lateral izquierdo, pelotazo largo, va para el fondo, viene buscando García Guerreño, la pelota de García Guerreño, a ver, levantó, cuidado, ahí tarjeta, ¿para quién, Germán? Para Luis Rivero, que lanzó un golpe después de que ya había rechazado el capitán solense. Hablamos de Rolando García Guerreño, víctima de la falta, quien continúa tendido en el suelo. El primer amonestado del partido, el 20 del Tacua, Luis Riveros. Bueno, Riveros entonces soltó el brazo y allí vio la cartulina amarilla, primer amonestado. Aquí uno de los que decía yo en el comentario del entretiempo, uno de los que hizo un buen primer tiempo en Tacuarí. Riveros, amonestado. Muy bien, pelota para el fondo, será tiro libre para Sudamérica. Campeonato argentino, 30 del segundo tiempo, siguen empatando en Córdoba, Instituto Rosario Central, 0-0 en el equipo local titular. Juan Franco en Rosario está jugando, Agustín Sández, suplente Alan Rodríguez. Le va a pegar a esa pelota el hombre de Sudamérica, le pegó Gustavo Jiménez, pelotazo largo arriba por elevación. El golpe de cabeza, pelota a la media cancha, la recupera Valdés, la pelota para Valdés y este juega para Jiménez. Avanza Sudamérica, el pelotazo largo por arriba, para el fondo, golpe de cabeza, pelota al medio. A ver, lo tiene, recibe Paredes para Tacuarí, Paredes tiene domina, juega esa pelota para el fondo para Marcos Cáceres, va el capitán del equipo, Marcos tiene, juega punta derecha, está bajando para Argüello, paró, puso la pausita, se equivocó, pelota para Noé, bajó sobre punta zurda, pone la pelota para Sudamérica, para Marcelito González, corre Marcelito, pegadita a la raya, deja de taco, se le va el balón, hay un rebote finalmente y corresponde lateral para Sudamérica. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay, y yo puse Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana, 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 3-0 gana Sudamérica Tacuarí. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no ron por ti, productos del bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¡Qué victoria está logrando! Sudamérica se mete el chiquitín, la pelota de Ortiz. Ortiz movió para Noé. Noé levanta la pelota, marca en esa zona.
paraguayo pone la pelota a media cancha. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Mañana se juega el Superclásico, 5:30 de la tarde, Olimpia Cerro. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. A ver, ataca Sudamérica. Ruiz Díaz tiene esa pelota. Vaca con la mano, Francisco López. Con la mano terminó cobrando eso Mario Díaz de Bilbao. Muy bien, pelota al fondo. Corresponde salida para Tacuaré. Desde los videos de Hablamos cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerquita al minuto 19 de la segunda parte de este partido. Repito, Sudamérica golea el equipo unicolor por 3-0. Ahí está, 9 puntos. A 9 puntos está de zafar el equipo danzarín. Quedan muchos partidos en juego aún. Y aquí de la misma manera, cerca del minuto 20. Fútbol argentino, minuto 72. Newell's de local empata 1-1 ante Sarmiento. En el equipo de Newell's siguen en campo Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo. Cambiado en el arranque del segundo tiempo, Fernando Cardoso. A ver, se mete el escano. Darío colocó, le pegó esa pelota, vino un rebote. Costado izquierdo tiene Marcelito González, levantó tiro. Pelota para el fondo, marca Cáceres, saque de costado para Sudamérica. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amaneceres, Granjeros Campo 9. Va a cambiar, sigue modificando Tacuarí, Germán. Así es, Diego. Villagra llama a Orlando Colmán, casaca 10 y también 9 para José Verdún. Serán el tercer y cuarto cambios en el conjunto que oficia hoy de local. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. Que Sudamérica gana a Tacuarí 3-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Camacho se equivocó, pelota para Valdés, tiene el mudo Valdés, toca la pelota para Sudamérica, el volante deja para Noé, el experimentado de Rizzo Noé, Hugo sobre punta derecha, juega para Valdés, mueve la salida, está dejando cortita para Ortiz mandó esa pelota al medio para Ruiz Díaz, juega para Ortiz, revienta pelota, al fondo, se mete Lisandro, primero llega Marcos Cáceres y marca para Tacuaré, el balón sobre el costado izquierdo, recupera Sudamérica esa pelota. Compra el mayor hace que tu dinero rinda más el ahorrazo supermayorista, Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mega descuentos de Punto Parma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 652 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cómo estás viendo el partido por ahora, Panchito? Bueno, no está resignado Tacuaré, que está buscando ese primer gol que lo meta de vuelta en el partido. Está perdiendo por 3-0, pero deja espacios atrás y cualquier contra que termine siendo con precisión por parte de Sol de América lo puede terminar sentenciando Sol con un cuarto. Está ahora abierto el partido cuando el Tacua va a hacer cambios. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Germán, te escuchamos. Entra con la casaca 10 Orlando Colmán y también con la 9 José Verdún. Se va de la cancha Darío Lescano y también Luis Riveros. Son el tercer y cuarto cambios de Tacuari. Muy bien, correcto, señor. Acá tiro libre corresponde al equipo de Tacuaré. Ahorra con luces solares sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación sin pagar facturas. Llámanos al 021-222-767, energía alternativa. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El partido está 3-0 para Sudamérica. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. A las 20 van a empezar a jugar Trinidense 2 de mayo. Baterías Barta, mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. El equipo Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Y la pelota de Paredes, soltando bien sobre la punta derecha. Pone la pelota para Arguello. Corre, viene buscando Arguello esa pelota. Deja para Camacho.
otra vez paraguayo. Se mete, va con esa pelota. Arriba la marca sobre punta derecha. Viene el rebote corto. Tiro otra vez Sudamérica con Valdés. La pelota para Diego. A ver, jugando bien suavecita para el chiquitín. La pelota el chiquitín Rivero. Es Ortiz. Epa, pide falta, no pasó nada. Pelota al medio tiene en esa zona Cáceres. Juega suavecita de Luis a Marcos. Tocan los Cáceres. Pelota sobre punta derecha para Camacho. Tiene Camacho con esa pelota. Va al territorio de Sudamérica. Jugó para Colmán, no pasó nada. Otra vez le queda Camacho. Juega para Colmán. Corrió, se mandó arriba. La marca de García Guerreño. Pelota en zona derecha. Sale en Sudamérica. Mil Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la roja coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueño. Nuestro asado es de selección. Short TV, sponsor oficial del Albi Roja. Ataca Sudamérica, pelota sobre el costado izquierdo. A ver, la tira Ortiz. Ortiz con la pelota juega para Lisandro Cabrera. Va cortando la acción, se mete Arguello. Avanza para el equipo de Tacuaré. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Estoy curioso, quiero curiosear un poquito, estoy curioso. ¿Tenemos recaudación del partido o no tenemos aún, Germán? Sí, tenemos. Esperamos ratito, pelota en el aire, afuera el remate de Verdún. ¿Qué pasó? Pide tiro de esquina, Francisco. Y aquí terminó dando saque de arco, finalmente se desvía. Camacho que reclama el córner. Llegó bien, llegó con criterio Tacuaré. La pelota cruzada del sector derecho, la media volea, iba con dirección al arco, se terminó desviando, era córner, dio saque de arco. Mario Díaz debió dar para el reclamo de todo Tacua, que aquí buscaba el descuento. A ver, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. A ver, Germán, adelante. 1.440.000 guaraníes por 213 ingresantes. Repetimos, 1.440.000 guaraníes por 213 ingresantes. Finalmente estuvo más cerca del número oficial, Pancho. ¿Qué gané? Tranquilo, Francisco. Tranquilo, hermano. Bueno, está bien. A ver, Darío, marcamos el tiempo de juego. La chipa, el café, algo, Diego. Pero tenemos que marcar el tiempo, ¿se entendió? Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Que Sudamérica gana 3-0. Y su seguro, Taco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Germán. Se producen los dos primeros cambios en Sudamérica. Entra con la 8 Cristian Amarilla. Se va de la cancha Marcelo González, uno de los goleadores de la tarde. Y también se va otro goleador de la tarde, Lisandro Cabrera, para permitir el ingreso de David Fernández. Repetimos, son los dos primeros cambios de Torres en Sol. Diego. Señor. Para colaborar con Germán fue amonestado hace un instante Rolando García Guerreño, Sol de América. Correcto, muy bien. Entonces amonestado García Guerreño acá en los cambios en Sudamérica. Tiro libre para Tacuaré. En cada camino hay un automóvil suple. Ahora en la pared sucursal 21, casi que la pared jinete esta nova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. Comargo cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas de Guajo, Hyundai y más. Signos en redes, Comagro, solución, tecnología y respaldo. Acá tiro libre, le va a pegar Camacho, repito, Sudamérica. ¡Qué victoria está logrando el equipo Danzarín! ¡Qué victoria! Pelota en el aire, golpe de cabeza, cuidado con esta. Paredes, le pegó el 6 de Tacuarí. Francisco. Arriba y afuera, el remate de Paredes que le queda muy pegado al pie derecho. Después de la pelota quieta, después de lo que fue el envío. Aquí llegaba Paredes, remate arriba, mal afuera, con empuje el Tacua, desordenado. Ahora la Sudamérica con estos cambios tratando de tener y mantener un poco más el toque del equipo, de no meterse tan atrás, sobre todo el caso de Amarilla que tiene muy buen trato de pelota, y refrescar arriba, hombre por hombre, el ingreso de David Fernández, que aquí va. Muy bien, la pelota al medio, le pegó Fernández a propósito, se desvía esa pelota, será tiro de esquina para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos llegando al minuto 28 de la etapa final de este partido.
Está ganando Sudamérica por 3-0 a Tacuaré. A 9 puntos está Sol. A 9 puntos de zafar, pero quedan muchos partidos y muchos puntos en juego. Acá le pega Amarilla, será tiro libre para Sol. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, híbrido Sibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por el medio, sale en esa zona Marcos Cáceres. A ver, desvió, se mete Fernández. La pelota le desvía justamente a Fernández y será tiro de portería para Tacuaré. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no Ron Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegido, 3 beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El partido está 3-0. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Avísale a tu vecino, comentale a tu jefe. Hasta el 31 de octubre es la feria de su país con descuentos increíbles en D-Max y MUX. Contacta al 021-729-7878. Isuzu representa Automoto. A las 20 van a empezar a jugar Trinidense, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Qué pasa con Tacuarí, Francisco López? Y la verdad, en este momento, muy poco. Muy poco. Hace rato con empuje, en el minuto 25, tratando de llevar un poco de peligro hacia el arco rival, pero Gerardo Ortiz y un partido, y hasta aquí un segundo tiempo relativamente tranquilo. No se vio obligado a volar, a meter una tapada in extremis, en un mano a mano, una situación quemarropa. No, hasta aquí un partido, reitero, para el arquero de Sudamérica, en el segundo tiempo principalmente, muy tranquilo. La pelota para Camacho, tiene Camacho, Camacho levanta el centro, tiró, golpe de cabeza al medio, seguro para Gerardo Ortiz esa pelota. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Promedio 1 entonces tiene Sudamérica, Gerardo. Exactamente, así es, un punto para el equipo azul y como decíamos durante la transmisión, está aproximadamente a 9 puntos de zafar de la zona roja del descenso. Correcto, muy bien, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia, no acaricia 2 litros. Indica Diego Iván. El unicolor le gana al equipo de Tacuarí por 3-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿De dónde viene, Francisco, unicolor? ¿De dónde viene la palabra unicolor o el mote a Sudamérica? Y por el tono azul. Brillante, hermano. La pelota sobre punto, claro, único color. La pelota por el medio sale, viene buscando esa pelota Valdés. A ver, juega suavecita, pelota a mitad de terreno. La pelota para el fondo. A ver, la tiene Díaz, le pegó, tiró Fernando, pelota Lara para Ruiz Díaz. A ver, la tiene, paró Fernández, qué buena acción. Cuidado con el cuarto. Cuidado con el cuarto, cuidado con el cuarto. Amarilla está, amarilla tiene, tiró. Gol, 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 gol. Gol. De Sol de América, amarilla, amarilla entre las piernas del arquero Wagner, entre las piernas fue esa pelota, estaba ubicando esa pelotita al poste derecho del arquero brasileño, pero qué paliza de Sol de América. ¿Sabe cómo está la cosa? Sol de América 4, Tacuarí 0. Monumental. Y de contra, sí, había muchísimos espacios atrás, se exponía Tacuarí a esta situación. Aquí el pase de Fernández para Amarilla. Después terminó manejando también y apareciendo muy bien Fernández en esa última. Decíamos, la habilitación para Amarilla, gana línea de fondo. Se va metiendo sector derecho dentro del área, sale el arquero brasileño y se la coloca entre las piernas. Aquí definido, completamente liquidado el partido. Todavía falta mucho en el segundo, pero esto está 4-0 para Sol de América. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cambia Sol de América, Germán. Tal cual, Diego, hace su tercera modificación Roberto Torres, justo después del cuarto gol, entra con la 19. Ronald Roa determinó el partido para Fernando Ruiz Díaz.
Muy bien, correcto. 4-0 gana Sudamérica. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Empieza la cuenta regresiva a la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. A ver, te hago una consulta, Gerardo. Estamos acá consultando también con Francisco, pero vos tenés el dato. A Robert Pereira, ¿en qué fecha lo cambian a Pereira en Tacuarembó, Gerardo? ¿En qué fecha? A ver, la fecha anterior era justamente el debutó Enrique Rambert Vera. Y te digo, lo sacaron cuando cayó ante Luqueño 3-0, fecha 15. Fecha 15, fecha 16. ¿Cómo le fue a Rambert Vera en la fecha 16, Gerardo? En la fecha 16 con el Taco había empatado de visita 0-0 ante General en Carendí. Bueno, y ahora 4-0. Ahora pierde. A ver, había o llegaba de 3 derrotas con Robert Pereira, sumado a esta cuarta derrota o el empate. Sí, en 5 partidos tiene un empate. En 5 partidos tiene un empate, después todo derrotas. Así mismo. Bueno, y ahora esta paliza de Sudamérica, es más, es un rival directo. Yo no sé si esto lo puede comprometer o no a Rambert Vera. Yo no sé la dirigencia de Tacuaré. Pero 4-0, Francisco. Y este es el dato, que no es un dato menor. Vos estás jugando contra tu rival directo, pero la manera como estás perdiendo, 4-0 es mucho, Francisco. Y la forma en la que está perdiendo. Futbolísticamente sin respuestas. Incluso todo lo que pasó este equipo del Tacua, decíamos, se fue Robert Pereira, pero cuando se fue Robert Pereira, se fueron 3 jugadores también. Se fue Berrío, Valdesí y Ferraz. Exacto. Pero Ferraz era pieza clave en el medio. Y a partir de allí ya se fue el gerenciador también, Regis Márquez en este caso. Bueno, parece ser que el último apague la luz en Tacuarembó. Muy bien, señoras y señores, cerquita de los 35 de la etapa final de este compromiso. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas de 143.000, ahora 15 cuotas de 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sudamérica golea, aplasta 4 goles contra 0 a Tacuarembó. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTS por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí cable Cordero con respaldo garantía de Electropar. A ver, Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Sudamérica 4, Tacuarembó 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. La pelota sobre punta derecha, corre, se van arriba Argueño. Amaga Argueño para el equipo de Tacuarembó. A ver, la tiene, sostiene esa pelota, juega para Camacho. Camacho tiene, gira con esa pelota al 7 Tacuarembó. Jugándole el balón, viene buscando el Vanga Meira. Viene el brasileño, dejando a Cortita, pone sobre punta zurda. A ver, la tiene Cáceres. La pelota de Luis, levantó, tiró. Golpe de cabeza al medio, sale marcando Sudamérica. Arriba el banderín indirecto, corresponde al equipo unicolor. Ferro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, Extenso Sur, teléfono 021-227-37 al 8. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Va a cambiar Roberto Torres, Germán. Sí, va a meter su cuarto cambio el entrenador de Sudamérica. 1 Jara, el 6 de Jara, el 23, ¿quién es? Quintana. Número 23 es Brian Quintana y el otro, sí, como bien lo decías, es Jorge Jara. Justo ahora se producen las modificaciones. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Germán. Entran Jorge Jara, casaca 6 para él, y con la 23 Brian Quintana. Se van de la cancha Luis Ortiz, otro goleador de la tarde, y también se retiró del campo de juego el futbolista Derlis Orue. Son los últimos cambios de Roberto Torres en el conjunto de Sol. Acá lo mejor que tuvo Sudamérica fue Ortiz, Francisco, ¿eh? Totalmente. La figura aquí desde lejos, mirando el partido, decíamos nosotros, y con nuestro concepto y nuestro criterio, Luis Ortiz, gran partido para él.
Muy bien, la pelota amarilla, golpe de cabeza, baja la pelota para Quintana, pelota larga por arriba, va buscando Jara, a ver, pelota al medio, va con ese balón Valdés jugando sobre punta zurda, muy la pelota para Fernando Díaz. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana en 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después estamos con Jorgito Casal, con Jorge Nino Sosa para Sportivo Trinidense 2 de mayo. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO no Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerquita, cerquita al minuto 38 de la parte final de este partido. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Hierba mate norte clásica, 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío, 80 gramos, 1.400 guaraníes. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Mira que Sol América, Francisco, está cerca del quinto, ¿eh? En cualquier momento llega el quinto, Sí, Francisco. deja espacios atrás. Deja muchos espacios. Ojo con esto. A ver, la pelota para Roa. Roa tiene movido. Marca Fernández, cortó la acción. Pelota al medio. Pone la pelota para Cáceres. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo. Puedes compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la Banco Móvil. Crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes. @Banco PY. A ver, minuto 39, cerca de los 40. Sol América. Repito, qué victoria está ganando. Qué victoria está logrando y ganándolo Nicolor. Ganando por 4 goles contra 0. El balón por remedio al tire Camacho. Camacho tiene. Camacho levantó. Dejó correr Gerardo Ortiz. Y será tiro de portería para Sudamérica. Trinidense confirmó equipo para enfrentar a 2 de mayo a las 20 horas con Víctor Zamudio en el arco, César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores y Sergio Mendoza. Joel Román, Marcos Riveros, capitán de equipo, Luis de la Cruz, Manuel Romero, Paul Charpentier y Diego Torres. Correcto, Gerardo. Mañana se juega el Superclásico Olimpia Cerro, 5:30 de la tarde. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Cambia Tacuarí, Germán. Así es, Diego, introduce la última modificación Villagra, entra con el 36. Martín Núñez, se terminó el partido para Néstor Camacho. Muy bien, correcto, señor. Cerquita de los 40, Darío. En Cel, carga cualquier combustible por 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Cel, mejor por lejos. Nokia K3, cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Sudamérica 4, Tacuarí 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. A ver, pelota a un costado. ¿Qué pasa con el hombre de Tacuarí, con el brasileño? ¿Es falta finalmente o no? ¿Hay tarjeta, Germán? Te escuchamos. Sí, para Luis Fernando Cáceres por la fuerte entrada sobre el jugador de Sudamérica, Brian Quintana. Amonestado el jugador de Tacuarí. Entonces, Luis Fernando Cáceres, el segundo que dé la tarjeta de amonestación en el Tacua. Bueno, ahí en ese sector del arquero están gritando Sol América los hinchas solenses. Fíjate, Francisco. Sí, están allí detrás de uno de los arcos. Unos 50, 60 hinchas de Sol de América. La parcialidad de Sol, porque la parcialidad de Tacuarí está aquí, en zona preferencial. Bien dividida la cosa, detrás de uno de los arcos están los hinchas de Sol que están obviamente felices. 4-0 gana su equipo. Sí, señor, es así la victoria que está logrando Roberto Torres. Pelota al fondo, sale Gerardo Ortiz. El arquero Sudamérica mueve la pelota sobre el costado izquierdo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. A las 20, Sportivo Trinidense 2 de mayo. La FELAX, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Mes aniversario número 39. La Caja Mutual. Crédito La Caja, premia tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. La pelota para Fernández, se mete David Fernández buscando el quinto. Cuidado con esta, se mete Quintana. A ver, eso es Roa. Es Roa finalmente. A ver, tiene Roa, le pegó, tiró. Vino un rebote. La tiene Jara, le pega, buscó el arco. El arquero Wagner, Francisco. Aquí llegó y cerca del quinto, sí, cerca del quinto. El conjunto de Sol de América de contra, saliendo rápido
dejando espacios atrás el Tacua. Está cerca del quinto. Está cerca de otro gol más Sudamericana, ¿eh? La pelota es correcto, pelota para Fernández, tiene muy buena salida, avanza para Tacuaré, jugando la pelota sobre mitad de terreno, la pelota sobre la izquierda, a ver, mueve Fernández para el equipo de Tacuaré, jugó de zurda, está dejando para Paredes, le puede pegar el 6, a ver, se acomodó con esa pelota, con ese balón, jugó y se equivocó, el balón sobre punta, zurda, tiene Díaz, revienta, pelota a un costado, y será lateral para Tacuaré, punta derecha. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení, divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Quiero escuchar después la conferencia, Francisco, de Roberto Torres. ¡Qué feliz, qué feliz! Todo el mundo está feliz. La música de Susa. Y así fue Francisco, hermano. ¿Está feliz Roberto Torres o no? Todavía... No, digo por esta victoria, por esta victoria, Francisco, obvio. claro, Pero ¿no? mucho trabajo para Sol, todavía. Sí, señor. Hay que ponerle la música a Roberto Torres. Le oigo con mucho respeto la música de Susa, el vestuario. Todo el mundo está feliz porque así fue Francisco. Todo el mundo está feliz. Y no deja de bailar. Todo el mundo ¿Ese es pide. el vestuario del Sol de América? Claro, así va a estar el vestuario del Sol. Roberto Torres también, lo digo con mucho respeto. Seguro. Rival directo, Francisco, Tacuarí. Lo decía Nito Vera, le decía a Germán en la previa, porque aquí está completamente definido el partido, 4-0 y mucho más cerca Sol del quinto. Este partido, le decía Germán, a Nito Vera prácticamente lo sentencia a uno y al otro le da una fuerza para continuar, y reconocía. Vamos a ir levantando el pañuelo del adiós, decía, si es que nosotros perdemos este partido. Y bueno, está cayendo su equipo, está cayendo Tacuaré dolorosamente aquí para los hinchas del Tacua. 4-0. Sí, señor, es correcto. Pelota al medio, minuto 44, cerca al minuto 45, cerquita los 45, Darío. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Heladera media 300 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología y coge, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro de este partido, Mario Díaz de Vivar. Y esto va a terminar aquí en Conmebol, en Luque. Sol de América 4, Tacuarí 0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Supercaray. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. ¿Cuántos adiciona Germán Tigler? Solamente un minuto más, Diego. Va hasta el minuto 46 solamente este segundo tiempo. Y señor, ya termina el partido, termina con la victoria del equipo unicolor, 4 goles contra 0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia 2 litros, indica Diego Iván. Sol América 4, Tacuarí 0. Eso seguro, Chaco. Monumental. La pelota al medio, Berratini juega en esa zona, se mete Quintana para Sol, movió la marca de Fernández y esto termina. Esto va a terminar con la victoria frente a un rival directo por el promedio. ¡Qué victoria logra Roberto Torres! La pelota al medio, a ver Valdés, la marca en esa zona, el hombre Tacuarí y esto termina. A ver si se ejecuta el tiro de esquina. Hasta acá dice el árbitro, señoras y señores. Termina el partido, indica el árbitro Mario Díaz de Vivar y Sol de América goleó a Tacuarí por 4 goles contra 0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Francisco, con Germán en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bien, aquí ha ganado Sol de América, buen triunfo de Sol de América por 4-0. Esperamos obviamente nosotros por las repercusiones con Germán. La gente de Tacuarí, Germán, aquí yéndose cabizbaja. Porque principalmente nos tocaba Germán en zona donde estaba el público de Tacuarí. Sí, Germán. Sí, fuimos acá hasta la gradería norte del estadio
Conmebol para estar con la parcialidad de Sol de América. Acá habla Carlos Gianni, expresidente de Sol de América. Vamos a escucharlo un ratito. ¿Te parece bien, Francisco? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tacuarí prácticamente una vez creo que llegó en los primeros minutos, después Sol le controló, metimos los goles como dijiste en un momento oportuno, hoy se nos abrió el arco y bueno, esperemos seguir así para salir de esta incómoda posición. ¿Por qué piensa que se despertó tarde Sol, don Carlos? Pero veníamos haciendo buenos partidos, y bueno, hoy por suerte pudieron entrar los goles que la vez pasada nos anularon uno milimétricamente contra Cerro, creo que no merecimos perder, pero bueno, son cosas del fútbol. Lo importante es que seguimos vivos y dependemos quizás de nosotros mismos todavía y estos 5 partidos que nos quedan son 5 finales que tenemos que ganar la mayor cantidad de puntos y soñar con permanecer en primera división. Calendario complicado, pero no imposible, don Carlos. Sí, ahora tenemos un partido de Copa Paraguay, también para tratar de llegar a las semifinales contra Libertad. ¿Cuánto estímulo un triunfo de esta forma 4-0 ante un rival directo? La verdad que estimulante por la cantidad de goles que metimos, porque era un rival directo, porque necesitábamos la victoria, recuperarnos anímicamente después del tropezón contra Cerro y porque tenemos 2 partidos importantes en una semana que son contra Libertad y después otra vez contra el Nacional. ¿Usted debe decidir qué hace? ¿Pone lo mejor ante Libertad o reserva para los siguientes partidos? No, vamos a poner lo mejor ante Libertad y después vamos a poner lo mejor ante Nacional y esperemos ganar los 2 partidos. Quizá haya doble premio, ¿no, don Carlos? ¿Quién sabe? Clasificación a Copa Libertadores, salvación del descenso. Para clasificar a Copa Libertadores tenés que permanecer en primera división. Eso es hoy día lo más prioritario para Sol, tratar de asegurar nuestra permanencia en primera división y bueno, en eso estamos y de Yapa, como se dice, viene la Copa Paraguay que vamos a enfrentar a un gran rival, pero Sol tiene todas las condiciones para agarrar y... Gracias, eran las palabras de Carlos Gianni, expresidente del Sol de América, que ahora también ya se dirige con gritos de euforia y de festejo rumbo al vestuario del equipo visitante. Así es, vos sabés que aquí una imagen, un escenario de un lado, la gente de Sol de América felicitando, gritando en el vestuario, ya empezó la música. Ya empezó a correr un poco de agua también, allí a tirarse el agua, el famoso, bueno, se empiezan a mojar los muchachos. De un lado, margen izquierda, vestuario ganador. Y margen derecha, bueno, ustedes se imaginan, ¿no? 4-0, cabezas bajas de un lado, algunos dando fuerza, caras de preocupación para todos allí en el conjunto de Tacuarembó y del otro lado todo es alegría. Todo es alegría. Aparte 4-0 y arco en blanco. También ahí lo veo a Gerardo Ortiz, por ejemplo, abrazándose con su preparador de arquero. Aquí en esto que pasa detrás de cabinas y que por la cercanía que tenemos con las cabinas, ahí se escucha el grito justamente en el vestuario de la gente de Sol América. Podemos ver y podemos ir contando también a la gente lo que va ocurriendo. Ya Germán, te trasladas hasta zona de conferencia de prensa. Seguramente Ram Berbera, no sé qué explicación, hablar un poco sobre el tema anímico, porque se nota que le hacen un gol a este equipo y se termina cayendo. Está hablando Luis Ortiz, vamos a escucharlo, al que fue considerado la figura del partido. También nosotros coincidimos, una de las grandes figuras aquí en esta tarde, en esta goleada de Sol América, Luis Ortiz, lo escuchamos. Tenemos que hacer nuestro trabajo, seguir esforzándonos día a día y bueno, ojalá que se dé. Bueno, también está Chechi Obando, está Juan José Gómez, ya los escucha la figura. Luis, muy bien por la victoria, gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, consultarte cómo se sienten en este momento de la temporada, no solamente por de repente el suspenso de esa lucha que están librando por la permanencia, sino también considerando los últimos resultados, los últimos partidos con el profe Tiburón Torres. ¿Cómo están como grupo? Bueno, venimos trabajando fuerte en lo mental, ¿verdad? El profe nos pide que tengamos confianza, que tengamos fe, que tarde o temprano vamos a lograr el resultado. Y bueno, faltan 5 fechas y vamos a ir por todas. En lo personal, después del gol, la asistencia, ¿cómo te sentís también jugando por las bandas? Te pide un recorrido grande el técnico. Sí, él me pide mucho que tire los centros, que entre al medio, que haga bien los pases, que no pierda mucho la pelota. Bueno, trato de hacer bien los trabajos siempre. Y bueno, por suerte hoy se me dio el gol.
Luis, felicidades por este gran partido y por el gran triunfo que termina metiendo. Y te quiero preguntar justamente por el profe Torres, ¿qué cambió? O sea, más allá de que seguramente en lo táctico, y conocemos su trabajo, él no solamente trabaja en lo táctico, es mucho más integral y lo vemos emocionarse cuando usted hace un gol. ¿Qué cambió para esta remontada importante que está teniendo Sol de América? Bueno, así como te dije, el tema de la mentalidad, ¿verdad? Que tengamos fe, que tengamos confianza, que no tengamos miedo en jugar la pelota. Y bueno, eso nos está ayudando mucho. Allí Muy está, bien, muchas gracias Luis por tu tiempo. Entonces, Luis Ortiz, sí, elegido entonces como figura de este partido. Ortiz con un gol y una asistencia. Hay que decir que esto se abría la cuenta en la media hora de juego casi. 34. Mira Luis, terminó regalando a unos chicos una camiseta, o su camiseta en este caso, a los hinchas de Sudamérica, y se quedó un chico con la camiseta de Luis Ortiz. Muy bien, bien por el chico entonces. Premio que no se va a olvidar. Bien, decíamos, esto arrancó en el minuto 34. La asistencia de Lucho Ortiz, justamente, el centro para Marcelo González, aparece, mete la cabeza sin saltar, atropellando, acompañando la acción. Los dos chiquititos se juntaron, uno para lanzar el centro, el otro para atropellar. Minuto 34, el primer gol del partido. Iba a ampliar Sol de América, minuto 39, con el propio Luis Ortiz, que toma una pelota, termina acomodándose y sacó el remate muy bueno, que se fue metiendo a ras del piso, palo izquierdo del portero Fagner, que hoy lo vi muy dubitativo. ¿Cuántas dudas para Fagner? Bueno. Hasta aquí, en este caso, sin poder marcar presencia, sin poder decir, mirá el arquero que tiene Tacuarembó. Al contrario, tiene cuestiones técnicas muchas por mejorar. Wagner es alto, eso tiene a favor, y va bien por arriba, pero hasta ahí. Después le pasa una pelota y se termina complicando con los pies, realmente. Bueno, después decíamos, minuto ya en el cierre de la primera etapa, 48, apareció Lisandro Cabrera para también definir con mucha licencia dentro del área. Otra vez Luis Ortiz, 2 asistencias para él, y terminaba corriendo por el sector derecho, por el sector izquierdo, perdón, y el centro atrás, y antes de que termine el primer tiempo, 3-0 ganaba Sol de América. Después terminó en el minuto 31 de la segunda etapa con Cristian Amarilla, decidiendo muy bien ante la salida de Wagner. Se la puso entre las piernas esa pelota y terminó marcando el 4-0, en este caso allí el conjunto de Sol de América. Cifras definitivas, ya con el 3-0 era complicado, con el 2-0 era complicado, con el 3 estaba prácticamente liquidado, y con el cuarto estuvo liquidado el partido. Allí se acabó toda pretensión de Tacuarembó, fue trámite solamente allí en esos 15 minutos últimos. Ya se pasaban la pelota los de Sol de América, incluso terminó atacando Sol de América, pudo llegar a un quinto, pero sacó el pie del acelerador, me parece, cuando llegó a ese cuarto gol, que ya lo liquidó, lo fulminó al conjunto de Tacuarembó. Mal arranque para Ramberbera en este ciclo, es cierto, y hay que ir a lo de Roberto Torres, que parece que prendió en materia de resultados la idea, porque tenía buena idea, pero no conseguía el triunfo de este equipo de Sol de América. Y ahora sí parece que empieza a funcionar la cosa. No sé si le va a alcanzar o no, pero jugando así como hoy jugó, va a estar mucho más cerca del triunfo. Tiene que hacer 9, 10 puntos, decía Gerardo allí en la producción, ya llegó al punto, ya tiene un punto dentro de lo que es el promedio. Para pelear la permanencia necesita 9, 10 puntos de los 15 que quedan en juego. Tarea complicada. Y también, obviamente, estará la expectativa de lo que ocurra con Tacuarembó y con General Caballero, dentro de ese otro campeonato que se está jugando ahí abajo, ahí atrás. ¿Cómo queda justamente la tabla, Gerardo, para hacer el repaso allí contigo? Quiero ir un poquito para este Sol de América.
que suma posiciones y también con el tema del promedio, decías, llegaba al punto. Sí, señor, así es. Llega al punto el equipo solense, 1,000 para el equipo de Roberto Torres. Sigue último, pero con la esperanza al fin de tratar de zafar, porque está aproximadamente a 9 puntos de zafar de la zona roja del descenso. Por su parte, el equipo del Tacua, ahora bajo su promedio, 1,039, y peligrosamente va bajando poco a poco en la parte baja, en la parte roja del descenso, y está a 7 puntos de General Caballero, 1,094, 139 puntos para el equipo de Humberto García. Bueno, Francisco. Perfecto. ¿Y General Caballero, decías? Sí, a 7 puntos. A 7 puntos de General Caballero. Sí, está correcto. Ayer perdió General. Eso también es otro panorama. Y en la próxima, vamos a recordar rivales, me parece, Gerardo, buen momento. Sí. En la próxima Sol va con Nacional. Sí, el lunes a las 18 horas en Villa Lisa, justamente. Y Tacuarí va con... Tacuarí el mismo día, en la Nueva Olla, 20:30 ante Cerro, partido complicado para el Tacua. Y todavía, obviamente, con el clásico por jugar. Y atención, General Caballero, porque el sábado otro partido clave. Va a ser local ante Guaraní, 17:30 horas en Carende. Partido complicado Sí, para General Caballero. Sí, ambos con aspiraciones.